cielo quedó para mí, la bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Para el marketing. Brian, buenos días. 9:24 de la mañana en la República Argentina. Bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Arriba el Día. Todo lo que acontece en el ámbito local, todo lo que va sucediendo en el ámbito político, también obviamente regional y nacional, te lo contamos acá en la 100.9. Como cada mañana está el señor Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire de este espacio. Buen día, amigos. ¿Qué tienen de bueno, Brian? Los pibes están sin escuela, otra semana más, ¿eh? ¿Qué tiene de bueno? Decime vos, contanos, a ver. Bueno, un día más. Acá Contale el estamos. chiste a toda la clase, así se ríe toda la clase, por favor. Ah, mentira, Brian. Bien no de es tu maestro culpa, eso, ¿eh? no es tu culpa. ¿Qué se le va a hacer? Bien de maestro. contame Buen chistes, día, claro, ese típico de profe. Buen día, Nica, ¿cómo Buen estás? día, bien, todo tranquilo, acá andamos. Hoy de Ferrari, caracterizado. Más vale. Yo tengo un frío bárbaro, ni les cuento el frío que tengo. Tengo una ¿Sí? capucha, de hecho, si me están viendo por el streaming. Buen día, Fernando, también, ¿eh? ¿Cómo estás, Fernando? Buen Tormo? día, ¿cómo va? Sí, es un síntoma de, no sé si de gripe o de algo, pero digamos, acá hay bastante calor en el estudio y si tenés frío, Yo tengo frío, estás sí. como Lo incubando bueno es algo, que no como tengo se frío dice. ni en las manos ni en los pies, pero sí en el cuerpo, no sé qué pasa. Así que, Algo se viene, sí, no, que no se venga nada, que se vengan buenas noticias, nada más. ojalá. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo, tranquilo es un decir, ¿no? Dentro Pero de vamos todo, viviendo en el diario el quilombo que hay, político, educativo, de inseguridad, así que es un decir. Pero bueno, acostumbrados a esta altura, con todo lo que viene pasando, mal acostumbrados. Qué pena, a mí Tristemente me da una acostumbrados. pena esto tener que... A ver, si ponemos un programa grabado de 2014, de 2015, de 2018, estaría casi lo mismo, estaría casi igual. Peor, en algún caso. Incluso, exactamente. Depende del año, incluso peor. Porque estamos Eh, en junio, ya 6 de junio, y la paritaria docente, por poner un ejemplo, está en el peor de los momentos. Sí, no participé del pase, pero no sé si hicieron referencia a las palabras de Javier Fernández, perdón, de Ismael Enrique, el No en el vicepresidente pase. del Consejo Provincial de Educación. Entró como cuando se están peleando tus amigos, que en vez de separar entra uno con una patada voladora, Sí, sí. así entró Fue en la exactamente previa así. de la paritaria. Sí, y lo que pasa es que esto lo dijo ayer, fue en un parte de prensa que envió el gobierno a los medios, Sí, y fue más o menos al mismo tiempo que ADOSAC definía el paro por toda la semana. casi al mismo Entonces, tiempo. seguramente tiene el dato, entonces ya con el dato salieron como recontra calientes, o muy en caliente a tirar declaraciones y dijeron Sí. eso que, digamos, es más leña al fuego Sí. para ser bastante claros. Y no sé, hoy habló Javier Fernández y dijo que la paritaria involucionó, enumeró todo lo que se está pidiendo y no se está teniendo en cuenta, que el 115% que dice el gobierno es como falso, así que viene como muy complicada la mano en la paritaria, para que haya un acuerdo ahora. Y hay otra cuestión también a tener en cuenta, que señaló, digamos, tratando de correr el foco un poco la discusión, Enrique, en su alocución, habla del mejoramiento en lengua y matemática en las pruebas a aprender o en la evaluación a aprender. Dijo que sobre todo esto se notó en las clases más bajas. Yo digo, ¿de qué manera se mejoró? ¿O es un mérito personal? Porque no es un mérito del sistema. Es como pensar que la Liga Argentina de Fútbol es la mejor del mundo solo porque somos los campeones del mundo. No es así, el fútbol argentino es malísimo y la selección es otra cosa. Sí, Acá es lo mismo, los pibes y los que aprenden serán algunos, serán unos pocos, serán los que de alguna manera le pongan empeño, pero no es mérito del sistema y de la cantidad de clases ni nada, ni nada por el estilo. es raro, igual, lo más preocupante es la cantidad de días de dos cosas primero, lo salarial y lo educativo por un lado, porque Fernández lo que plantea es más allá de lo salarial, un montón de cuestiones
edilicias o pedagógicas, laborales. estructurales, además Ajá. de eso, además de lo laboral, lo pedagógico también. Enumeró un montón de colegios donde las cosas están muy mal desde lo estructural y sin solución. Además de lo salarial, además de la jornada extendida, además de los descuentos, de los días caídos, un montón de cosas que no tienen solución por ahora. Y por otro lado, poniéndose un poco del lado de los padres también, ¿no? Ahora Sí, acá hay un montón de chicos que han perdido un montón de horas de aprendizaje, días completos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, porque a fin de sí, cuentas de todo este conflicto, la consecuencia es la cantidad de días de clases que no hay en sí. Santa Cruz. Y hay mucha preocupación por eso. Y sí, claramente. Hoy pareciera que el sindicato está más preocupado por las elecciones que por resolver el conflicto docente. Estaría bueno que le pongan nombres propios, porque ya con esta perorata, sé que nos escuchan igual, así que si quieren salir, bienvenido Es sea. que el nombre propio es Adosac, digo. Pero dentro de Osaka hay 11.000 maestros, se señala que hay Sí, afiliados. sí, sí, por eso digo, pero se supone que ellos están cuestionando la conducción de Adosac, Sí, que es la que... Pero bueno, pero Adosac lo que tiene es que que tiene claramente filiales, responde a la congresos, base. hay un montón de gente la que decide, no como en otros casos, uno o dos, como en ATE, por ejemplo. Claro. Es muy complicada. Y cuando se entra en este nivel de declaraciones, digamos, poco aporta a la negociación Yo igual. le digo la verdad, a mí me deprime. Hoy me levanté. Ayer, bueno, en el cierre de Y mi eso que no turno tenés hijos, noticioso, si no tenés claramente. Nada, peor que no, sería. ¿sabes qué? Agarrando ruta 3 hacia norte, sur, o hacia donde fuera. ¿Qué se le va a hacer, señor, señora? ¿Qué se Disculpe le por va a hacer? empezar con este grado de optimismo. Lo malo es que, chicos, lo malo es que acá nunca hubo, Clases. aparte de clase, nunca hubo voluntad de diálogo. No, olvidate. Nunca Buena fe se, negocial. exacto, nunca se sinceraron. eh, Todo lo que se ha dicho mm, por detrás y con reservas. Este, todos saben que para el gobierno provincial, la actual conducción del gobierno provincial y el Consejo Provincial de Educación, siempre el enemigo ha sido el gremio docente. Chicos, esto ya viene instaurado de hace más de casi 8 años. Mirá. Así que con ese clima es difícil, yo lo veo con declaraciones, con procederes, si bien se le puede achacar que también la falta o la poca voluntad de los docentes, gran parte la tiene la responsabilidad en esto una persona, María Cecilia Velázquez, Ujú. que del conflicto no habla y cuando sale a hablar, eh, lo mismo que Ismael Enrique, que será un poco más dialoguista, pero no flaco favor le hacen a apaciguar las aguas, no han confrontado a los padres, no le han dicho la verdad a los padres. Yo no he escuchado a María Cecilia Velázquez decirle al común de los padres por qué no le pueden dar un aumento. Han dialogado siempre con papás que son militantes, con papás que son afines. Sí, se arma el circo Ujú, cuando se dice que sí, se sale a recorrer, se arma el ujú, circo. Deprimida, tal cual. Posta que uno evalúa, o una, en este caso, evalúa agarrar ruta y ver dónde seguimos con mi hijo. Él va a particular, pero nada reemplaza a la escuela. No les importa nada, ni los docentes, ni la comunidad, ni los pibes. Nos dice Mariela que nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Y lo más peligroso de esto, lo más grave, días atrás yo lo conversaba con un conocido, yo le decía, pero nadie se ha puesto a pensar, y esto tiene una responsable, la señora María Cecilia Velázquez, el daño que se le ha hecho a los alumnos en la provincia de Santa Cruz desde hace 6 7 años atrás con la promoción asistida es irreparable. Santa Cruz es una fábrica de burros. Chicos, si hubieran y se dieran a conocer datos de porcentuales de los chicos de Santa Cruz que ingresan a universidades y del fracaso escolar en Santa Cruz, serían alarmantes, serían para Da fe, Cari. directamente sacarla a la señora María Cecilia Velázquez urgente del puesto de educación. Pero no la van a sacar, como es amiga de la gobernadora No, y como además todo que, se circunda la política. además que en el gobierno están convencidos de que la culpa no es de ellos, que No, es de claro. Adosac. Sí, sí, es el Entonces, enemigo. mucho menos la van a sacar. Para ellos, en Ujú. algunos casos, María Cecilia Velázquez es un héroe sin capa, digamos, Sí, que está Sí, luchando tal contra los cual. malos. Ah, Es el no. alfil. Entonces, no.
eso no va a pasar en este gobierno por lo menos. Lo que sí va a pasar es el desayuno de noticias, mi estimado Brian Álvarez. No quiero cortar la inspiración de la charla, pero después nos corre el reloj. Igual tendremos toda la mañana para seguir repasando y profundizando en esta situación. Vos podés opinar, podés enviarnos tu audio, tu mensaje, lo que quieras al 1551-6051. Me voy antes que me lleven puesto. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, venga, Brian, un poquito más de esto o información precisa de lo que venimos hablando o iniciamos hablando respecto de el conflicto docente, porque entre ayer y hoy tuvimos, ahí está, entre ayer y hoy tuvimos novedades importantes. La primera que surgió ayer tiene que ver con que el gremio de OSAC determinó paro para lo que resta de la semana en toda Santa Cruz. Esto es martes, miércoles, jueves y viernes, ante la no conformidad con la nueva propuesta del gobierno en paritarias. Al mismo tiempo, como lo decíamos, como si ya hubieran tenido el dato, se hubiera filtrado el dato de lo que iba a decidir ADOSAC, hablaba mediante un parte de prensa del gobierno el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, quien dijo que no se puede dejar a los pibes sin clases justificando un accionar político partidario. Y le dio con todo a ADOSAC por esta decisión de rechazar la oferta y decretar o decidir paro por lo que resta de la semana en Santa Cruz. Mientras tanto, ADOSAC fue convocado para continuar la paritaria hoy en la escuela de policía. Lejos, como para que nadie quiera reclamar lo tenga a mano, digamos, o no puede ir caminando, digamos. Claramente. Hubo notificación entonces para que la negociación continúe hoy a las 3 de la tarde, pero agarrando ruta ya en la escuela de policía, en la salida de la ciudad. Así que ahí tendremos seguramente hoy un nuevo capítulo de esta negociación con este conflicto que realmente nos tiene preocupados a todos, y ya es hora de que haya algún tipo de acuerdo como para que por lo menos el gremio acepte o los docentes vean que vale la pena el avance como para ya normalizar el ciclo lectivo. Desde ADOSAC han indicado que realizan este tipo de medidas de fuerza, este paro extremo, ¿sí? de semanas completas, porque es la única manera en la cual entienden que el gobierno les puede prestar atención, digamos, a su reclamo, y que si no lo hacen, directamente el gobierno, como ya lo hizo, daría por cerrada la paritaria. Así que está bastante complicada la cosa. Hoy a las 3 de la tarde continuará la negociación. Bueno, ayer tuvimos jornada extendida con declaraciones de candidatos acá. Habló bien temprano Mireille Seidán, dijo que no piensa bajarse, que no está de acuerdo con lo que plantea el documento
Convención de la Unión Cívica Radical, donde se decidió ampliar el frente electoral, incluyendo a Claudio Vidal, siempre y cuando se bajen todos los candidatos que no sean Roxana Reyes dentro de Cambio Santa Cruz. Mireille Seidán dijo yo no me bajo, bien tempranito acá en la radio. Después habló Mario Marquí, dijo yo tampoco me bajo, no voy a bajar mi candidatura, no vine para esto. Más temprano, en la otra gestión, había hablado Daniel Roquel del radicalismo del sector, digamos, de Eduardo Costa, Roxana Reyes. Él dijo, si vamos a dividir los votos, estratégicamente no conviene y perderíamos competitividad. Roxana Reyes también habló ayer en otros medios, dijo que Vidal representa lo más decadente del kirchnerismo, la patota, el miedo, las amenazas, así que concluyó en que ella no quiere hacer ningún tipo de acuerdo con Vidal en lo personal. Habrá que ver entonces qué define la mesa de Cambio Santa Cruz. Hoy a las 11 de la mañana hablará otra parte importante de esta mesa, que es Encuentro Ciudadano, donde aparece como figura fuerte Gabriela Mesterán, que ha sumado en elecciones, por ejemplo, en la del 2019, ha sumado de una manera importante, al igual que Leo Roquel en ese momento. Y hoy Encuentro Ciudadano a las 11 de la mañana va a hacer pública su postura, que sería la de acompañar la idea de ampliar el frente. Hay que ver cómo, porque es como que muchos coinciden en este tema de ampliar el frente, pero algunos coinciden y otros no en bajar la candidatura de todos quienes no sean Roxana Reyes. Así que esta historia también parece de nunca acabar. Hoy tendremos otro capítulo con Encuentro Ciudadano sentando postura pública y nos falta o nos resta saber cuándo se encontrará, y debería ser en lo inmediato, se reunirá la mesa de Cambio Santa Cruz para definir todo esto. Ayer Mireille Seidán también dijo que antes esa mesa deberían llamar a todos los candidatos, desde Gardoño y Pirre Martínez, que son los enviados de la convención de la Unión Cívica Radical, y preguntarles si se van a bajar o no, para ya saber y llegar a la reunión de la mesa de Cambio Santa Cruz, que el resto no se va a bajar, ni Seidán, ni Marquic, ni Boco, ni Diego Babio, que creo que también está dentro de la oposición. Así que esto también todavía parece que tiene para largo, aunque le quedan pocos días, le queda una semana prácticamente para definir quiénes van con quién y qué piensan hacer. Cortita la última hora, en esto tiene que ver con un anuncio que hizo ayer el gobierno de la provincia, o la Caja de Servicios Sociales, la obra social mediante el gobierno de la provincia, porque indicaron que van a aumentar la asistencia económica para derivados. Más precisamente indicaron que a partir del 1 de junio el monto diario va a ser de 2.000 pesos, aumentando lo que forma parte de la cobertura solidaria de la obra social de la provincia. Contaron que en todos los casos los afiliados en categoría activa o pasiva, él o la paciente cuenta con una cobertura al 100% en pasajes, alojamiento y en todas las prestaciones médicas referidas a la patología que originó la derivación, incluyendo consultas, prácticas, cirugías, estudios de laboratorio y diagnósticos. Y que si el paciente derivado es una persona mayor de 18 años, mayor de 65, oncológico o cuenta con certificado de discapacidad, la cobertura para el acompañante también es de un 100%. Esto incluye pasajes, alojamientos, todos acordados por la obra social. Así que, bueno, dijeron que para pacientes derivados, en general, la cobertura de un acompañante queda sujeta a una auditoría médica y que corresponderá el 50% en alojamiento y en pasajes. Y que en tal caso también se puede pedir un segundo acompañante cuando el derivado o la derivada sea menor de edad o tenga el certificado de discapacidad. Pedido que también va a quedar sujeto a auditoría médica. Así que es la novedad respecto de la gente que tiene que viajar como derivada con la cobertura de la obra social de la provincia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales
En Arriba el Día. Esto sucede en El Calafate y tiene como, digamos, como principales manifestantes de este reclamo a los trabajadores de Parque Nacional, en este caso de Parque Nacional Los Glaciares, porque siguen pidiendo mayor apoyo en lo que tiene que ver sobre todo con cuestiones laborales, mayor respaldo. Justamente los trabajadores de Parque Nacional Los Glaciares, con respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado, pidieron indumentaria, mobiliario y recategorizaciones. Incluyeron también un reclamo por falta de conducción de la Intendencia. El 18 de mayo, los trabajadores ya habían elaborado un acta pidiendo indumentaria, mobiliaria y reparación de las pasarelas y lugares públicos del Parque Nacional, como así también la recategorización de los sectores de Brigada de Incendio y de SINAPA. Pero no hubo respuestas y justamente reunidos en asamblea se determinó que realizaron una retención de tareas hasta las 12 del mediodía de ayer y alerta permanente. Hubo un ruidazo también y el delegado electo, Luciano Rocabado, fue parte de una mesa de diálogo para poder destrabar el conflicto. Ya la intendenta del Parque Nacional, Nora Martín, había anunciado el 1 de febrero que estaba o que comenzaría a concluir los trámites de su jubilación y entonces Fabiana Rodríguez se ocuparía del cargo momentáneamente hasta que se designara un reemplazante, pero finalmente la mujer que estaba por jubilarse, Martín, se quedará hasta fin de año y culminará la gestión de gobierno con su labor justamente, pero todavía no se restableció en el cargo, por lo que los reclamos, además de ser por cuestiones laborales, tienen que ver también con el orden jerárquico dentro del sector de trabajo. En materia de regionales hay que decir que el hecho, uno de los dos hechos que se dio en el Hospital San Miguel del Calafate, en este caso donde un efectivo policial abusó sexualmente de una paciente psiquiátrica que se encontraba bajo tratamiento, está detenido, ha sido trasladado hacia la comisaría del Chaltén y es una persona muy conocida y también que en Nuevo Día hemos dado amplia difusión a las actividades de la organización que él preside, vamos a decir, porque esto no se ha modificado a pesar de lo sucedido. Estamos hablando del efectivo que es titular de la Fundación Un Día a la Vez de Prevención de Suicidio, que fue justamente quien fue encontrado en flagrancia de este hecho y que está detenido, que de hecho tenía un pedido o cursaba un proceso de cesantía por, ¿cómo llamarlo? No es mala praxis, pero sí un mal proceder en sus funciones como referente o como jefe policial, porque inventaron, vamos a decir, exactamente, un bautismo, inventaron un procedimiento que era el que se lo vendieron a sus compañeros como una capacitación. Como los otros efectivos eran de menor jerarquía, tuvieron que acceder y era una especie de capacitación en allanamientos, donde los metieron en un lugar, los encerraron y los rociaron con gas pimienta, algo que además de no ser gracioso es grave y que además están utilizando recursos del Estado para generar una situación que nada tiene que ver con lo laboral. Así que ya estaba cargando con esta situación y ahora con esta mucho más grave también que ya lo tiene detenido, según lo dispuso el juzgado de instrucción. Así que este efectivo policial, subcomisario, permanecerá al menos por el tiempo próximo detenido hasta que comience a esclarecerse un poco lo sucedido.
Y la última que te cuento tiene que ver con la provincia de Chubut, precisamente con la localidad de Teca, allí en la precordillera chubutense, donde una mujer asesinó a su pareja porque le había quitado el celular. Está detenida ella en el domicilio de su madre, en la localidad de Paso de Indios, que está muy cerca de allí de Teca. La mujer, de hecho, admitió haberle asestado 2 puñaladas a su pareja por haberle quitado el celular. Y este hecho que se registró el sábado por la noche la tiene detenida domiciliariamente por 6 meses mientras dura el proceso judicial, y se resolvió que en una audiencia de control justamente se notifique una vez por semana al respecto. Luciano Jonathan Miranda fue la víctima de esta situación que realmente se fue de las manos y que terminó con este hombre muerto. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Para contarte que en nuestro país sigue lamentablemente la ola de homicidios en la ciudad de Rosario, la tercera ciudad con mayor población del país. En este caso, la cifra ya alcanza a las 136 víctimas o a los 136 asesinatos o homicidios. En este caso se trata de un hombre que murió atacado a balazos y posteriormente fue trasladado al hospital Clemente Álvarez, más conocido en Rosario como el ECA. Este hombre de 37 años fue atacado a balazos en la tarde entre las calles Arévalo y Magallanes del noroeste rosarino, y falleció lamentablemente esta madrugada. Sigue Rosario sin control, 136 homicidios en lo que va el año. Y para tener en cuenta, en nuestro país, más de 50 supermercados fueron sancionados por incumplir el programa Precios Justos. Yo acá en gallego no he visto nada, ninguna faja, nada. Los cortes de consumo masivo incluidos en el programa, como asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado, que se pusieron a la venta en las principales cadenas de supermercados. Estos cortes no estaban, al parecer, o no tenían los precios justos. La Secretaría de Comercio Interior por ello sancionó a más de 50 sucursales de distintos supermercados en el país por incumplir este programa, el de Precios Justos Carne, que fue lanzado el pasado 1 de abril. Y una de último momento, detuvieron al femicida de Rocío Magalí González, esta chica que fue ultimada a balazos en la localidad de Saladillo, en el noroeste bonaerense. La familia informó que Renzo Eduardo Chirichimo fue detenido. Chirichimo está acusado de haberle dado muerte a Rocío Magalí González. Este hombre, este femicida, era compañero de trabajo de Rocío y lo acosaba de manera sistemática. De hecho, ya habían denuncias, 2 denuncias. Había una perimetral de prohibición de acercamiento. Sin embargo, el viernes fue a la empresa de alarmas donde ambos trabajaban y le disparó nada menos que 7 veces y posteriormente se fugó. Fue encontrado en la zona de Las Flores, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. ¿Qué sucede en este mundo tan inestable en el marco del conflicto bélico de la invasión rusa a Ucrania? Hubo un hecho llamativo y grave porque además afectó a muchísimas localidades. En el inicio de la contraofensiva ucraniana, en el intercambio, digamos, de disparos o de ataques, volaron la represa Nova Kachkova sobre el río Dnieper. Y esto significa que hay 80 ciudades que están en peligro de inundación. Cherson, que es una de las que está en disputa, justamente que hoy ha vuelto al control ucraniano, pero que estuvo bajo control ruso, es una de las más afectadas y en el marco de esta contraofensiva se genera una complicación sobre todo para las fuerzas terrestres que se movilizarán porque realmente el cauce de agua es significativo. Rusia, tanto como Ucrania, podrían ver afectado el suministro de agua y esto llama la atención. ¿Por qué? Porque es agua que se utiliza para el enfriamiento de los reactores de la planta nuclear, en este caso de Enodar. Así que la contraofensiva ucraniana generó ya una situación crítica y tiene que ver justamente con la voladura de esta represa y la eventual afectación que tiene sobre las localidades y también sobre el sistema nuclear de allí, en este caso de Ucrania. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un 6 de junio como hoy se entregaba el primer diploma de ingeniero. Le tocaba en 1870 a Luis Augusto Huergo, quien recibía justamente en la Facultad de Ingeniería su diploma y fue el primer egresado de esta institución académica, razón por la que hoy es el Día de la Ingeniería en la República Argentina. Y hay una escuela técnica, varias en realidad a lo largo del país que llevan su nombre y una calle, de hecho, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue el primer presidente de la Sociedad Científica Argentina. También fue uno de los integrantes de la fundación de PEFE. Exactamente, Del por eso, descubrimiento de petróleo en Comodoro. exactamente, por eso hay varias referencias, eso iba a decir, en Comodoro respecto de este hombre. Feliz día para los ingenieros, si es que, ¿quién tenemos? Al Topo Sielke, Ujú. sí, el ingeniero electrónico en este caso. Le mandamos un abrazo grande. No sé si tengo alguno más a mano ahí. Si está escuchando, repórtese que no me. Brian. No ser no me mucho, acuerdo. porque yo tampoco otro. Brian. No, Ya se son ve, muchos, se pero ve no que te no los pido, nos, no se ve que no nos juntamos justamente con ese target. Le estuvimos errando. Ingeniero Claro. no es lo nuestro. No, no, Eh. Brian es ingeniero. Brian es ingeniero, sí, en sonido. Sí, Civil. Pero claro. Ingeniero civil en No. sonido. No sé. Bueno, hubo cada ingeniero civil por acá. No. Sí, sí. En 1901 debutaba el Club Alumni en el torneo argentino de fútbol. Fue el equipo más ganador de la era amateur. En ese caso, ganó su partido debut contra Belgrano Athletic por 1-0. En 1944 también se desarrollaba la operación Overlord, donde tropas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía en el día D.
de comienzo de la operación para liberar a Europa, ocupada en ese entonces por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y fue una jugada estratégica. Los aliados lograron reconquistar Caen, que era una ciudad francesa, el 21 de julio posterior de 1944, pero empezó el fin justamente el intento imperialista alemán. En 1960 nacía Steve Vai en Carl Place, en Nueva York, músico y compositor, uno de los grandes guitarristas de la historia, más de 15 millones de discos vendidos a lo largo de su historia. En 1984 Alexei Pajitnov inventaba el Tetris, ingeniero ruso informático, uno de los juegos más populares del mundo, con más de 400 millones de descargas en internet solamente. Y incontables los que hemos tenido, el rectángulo grandote ese donde jugábamos. ¿Quién no ha jugado al Tetris por horas? Olvídate. Y hoy sí. hoy se puede jugar todo. Claro, claro. Hoy ya debe ser una aplicación de celular, me Sí. imagino, o varias. Pero uno de los juegos más populares, sin duda, que nos entretuvo algunas horas. Yo me acuerdo que teníamos 3 en mi casa porque éramos 3. Y cuando salíamos, mi vieja trataba de no olvidárselo porque sabía que en algún momento lo iba a necesitar Sí, ahí sí, para calmar las Es aguas. como el celular ahora. Exactamente. Allí pasaba, así era creado un día como hoy el Tetris. También en 2001 un jurado de la ciudad estadounidense de Los Ángeles dictaminaba que Philip Morris, la tabacalera, debía pagarle $3.000 millones de indemnización a Richard Boeken, un fumador que había contraído cáncer de pulmón. En 2004 también Gastón Gaudio ganaba a Roland Garros al vencer a Guillermo Coria, el mago, en un partido que duró más de 3 horas y que tuvo una emocionante definición donde casi toda la gente de bien estuvo del lado del mago Coria, pero perdió, pobre mago. Perdió y ahí comenzó el ocaso de su carrera. Comenzó el ocaso de su carrera y después también Gastón Gaudio, hay que decir que no tuvo muchísimo más Ujú. por brindar. Fallecía Estela Raval también a los 83 años en la ciudad de Buenos Aires, mujer nacida vecina de nuestra ciudad. La hermana del maestro Raballo, ¿no es? No sé si es nacida acá, pero es la hermana del Residente. maestro Rabazzo. Sí. Ajá, ahí va. Y que fue reconocida junto con los 5 latinos con quien interpretó la canción romántica, Boleros. En 2014 Marcelo Gallardo era presentado como técnico de River. La historia la escribiría con sangre, sudor y lágrimas, luego siendo campeón de hecho de una Copa Libertadores, con una final histórica contra Boca, 2 Copas Libertadores en realidad, y dejando un legado difícil de igualar. Es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados también, instituido por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas. Hace algunos días nada más tocamos esta efeméride porque a nivel nacional era que se replicaba. Así que esas son algunas de las cuestiones que sucedían un 6 de junio como hoy. Me deja mandar un saludo Obviamente. al compañero Nacho Ortiz. Le mandamos un saludo grande. Camarada Nacho, Nacho Ortiz que nos está que está escuchando. escuchando, le mandamos un abrazo grande, puede venir cuando quiera, no hay ningún problema. Integrante ¿Dónde, Nacho? de la redacción del diario Nuevo Día que Sí. mañana cumple 13 años. Mañana. Nacho cumple 13 años, tiene barba, tiene No, todo. diario. Tomó mucha hormona. Tomó mucha hormona. Así que mañana estamos de aniversario. Mañana estamos de aniversario, comida, donaciones monetarias, lo que sea, dólares, cualquier Yuanes. cuestión. Sí, yuanes, porque ahora estamos con yuanes. estamos No- con el viraje No monetario. aceptamos pesos argentinos ahora. Claro, No, no. como la barcaza. Traiga algo que valga la Claro. pena. Si no traiga comida, de última, commodities, no Claro. traiga ¿A cuánto pesos. cotizó el Yuan Blue, Brian? Ayer se compró una tortita a la tarde con ¿Me presta sus yuanes. $40.000? No tengo, Brian. Pausa, la primera de la mañana, que tenemos entrevistas a lo largo de esta jornada, varias, para ir tocando lo que va sucediendo, así que quédate en Arriba al Día, que tenemos de todo para contarte. Esta es una versión de Promesa sobre el Bidet. Canta Pablo Granado, escucha. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet,
Por favor, no me hagas más favores. Por favor, yo te prometo te esperaré. Si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo te escribiré. Si es que para de llover. Que me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Porque me tratas tan mal, me tratas tan bien. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos. Gracias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Acerca de los BRICS, Argentina abre nuevas perspectivas económicas y geopolíticas. La posibilidad de que la Argentina ingrese como miembro pleno a los BRICS, el grupo de naciones y potencias emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, abre para el país una potente perspectiva de financiamiento para su desarrollo económico, a la vez que impactará en su posicionamiento geopolítico. Fracasan las primeras negociaciones en Juntos por el Cambio por las incorporaciones de Schiaretti y Espert. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidió este lunes postergar una definición sobre la posible incorporación del mandatario cordobés peronista no kirchnerista Juan Schiaretti a esa coalición, impulsada por Horacio Rodríguez Larreta y el arribo del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, para evitar la profundización de la crisis interna que generan dichas iniciativas. Periodistas del mayor grupo de prensa de Estados Unidos se declaran en huelga. La medida de fuerza contra el grupo Gannett afectó publicaciones en más de media docena de estados, incluidos los sureños California, Texas, Florida y los estados del noreste como New Jersey y Nueva York, indicó el sindicato. Gareca: nos contrataron para mejorar a Vélez y no para que empeore. El Tigre expuso los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado tras dirigir 12 partidos en su segunda etapa en el Fortín. En la conferencia de prensa estuvo acompañado por el presidente del club, Sergio Rapizarda, y el manager, Cristian Bacedas. No fue una determinación de la dirigencia, es una decisión mía. Nos contrataron para mejorar a Vélez, expresó el Tigre, no para que empeore. Gareca se despidió del plantel y expuso los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado luego de dirigir su nueva etapa en el Fortín. Vélez tiene capacidad y material para estar mucho mejor, consideró el Tigre, que solo obtuvo 10 puntos con una victoria, 7 empates y 4 derrotas. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante.
instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla en el show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida, revestimientos de porcelanato, cerámicas, porcelanato, cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos, PVC vinílicos, texturados, pintura interior y exterior, pegamento y pastina, Bachas Johnson, griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros.
Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Estamos dijo que no re- corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Así es, Brian, querido, siendo las 10 de la mañana, 18 minutos, continuamos en Arriba al Día. La idea era poder charlar con 28 de noviembre, no está pudiendo efectivizarse. Me escriben desde España y me cuentan: hola Julián, buenos días. Te comunico que este sábado 10 a las 12 del mediodía repartiremos leña y leche. Bueno, sí, ¿qué tiene que ver España con Río Gallegos? No, esto va a suceder en Río Gallegos.
voy a estar repartiendo en persona con la red de mujeres solidarias. Y quien nos cuenta esto es Tony Fernández, un vecino con el que nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones, que vive en Ibiza y que va a estar llegando el jueves a nuestra ciudad, así que seguramente podremos conocerlo. Exactamente, lo invité, que viniera el viernes. Así que va a estar contándonos, bueno, nos cuenta en realidad que van a estar haciendo este reparto de leña y leche, y que en caso de que alguien esté escuchando y necesite o conozca a alguien que necesite, escriban a la red de mujeres solidarias, contáctense si tienen el contacto de Graciela o alguna de las mujeres para anotarse y solicitar allí una manito, que es absolutamente solidaria. Hace mucho no hablamos con Graciela igual. Es verdad, es verdad. Re interesante porque es una mujer que convive con la pobreza, digamos, con la necesidad. Ella está en Red de Mujeres Solidarias y ya con solamente repasar el Facebook de Red de Mujeres Solidarias, ves como todos los días aparecen situaciones... Toda la gente que pide. De una necesidad tremenda. Además que ni siquiera es que se piden cosas onerosas, ya mucha gente que cambia algún servicio por comida. Exactamente. Creo que hemos vivido allá por los 2000. Yo era muy chico, la verdad, tenía 9, 10 años, pero recuerdo muy 2001. vívidamente en esa época. Los clubes de trekking. Recuerdo, por ejemplo, el Jesús Misericordioso, allá en el 240, al lado de la comisaría Quinta, donde se daba, en el Belén también, por ejemplo. Acá había uno en el viejo establecimiento frente a Casa de Gobierno de la NET número 1. Funcionaba sábado y en domingo. El gimnasio, exactamente. Así que bueno, me cuenta esto Tony y ahí lo estamos invitando para ver si puede venir. Así que en tal caso, tengan en cuenta que si necesitan leña y leche, pueden escribirle a la red de mujeres solidarias. Tengo una noticia, yo tengo una, que es internacional, pero puede ser el comienzo de una solución para muchísimas personas en todo el mundo. Atención acá, porque en el Reino Unido nació por primera vez en la historia un bebé con ADN de 3 personas, pero adrede. Esto lo hicieron especialistas médicos y lo que están haciendo, según cuentan, esto fue publicado en los diarios más prestigiosos del Reino Unido, dice que están tratando de implementar una técnica conocida como tratamiento de donación mitocondrial. ¿A qué viene todo esto? Bueno, lo que dicen es que están tratando de incluir un tercer ADN o un segundo y tercer ADN en algunos casos de personas que no sean los padres del niño. Y la idea es, con esto, que van a ver si funciona, evitar que nazcan niños con enfermedades hereditarias. Que esto es muy común en todo el mundo. Como mejorar de alguna manera la genética que viene trayendo el padre y la madre. Hay enfermedades que son irremediablemente hereditarias. Claro. Entonces lo que están trabajando en Reino Unido, y para eso hicieron este proceso de fecundación in vitro con 3 ADN en un bebé. En este caso, para un bebé que ya se sabía antes de nacer que va a tener una enfermedad hereditaria, para evitarlo, mezclando ADNs. Y lo que dicen ellos es que de esto poder avanzar de forma exitosa, con óvulos de un donante sano, van a evitar o van a disminuir muchísimo la posibilidad de que el niño herede la patología que tiene su madre, que se estima o se confirmó ya la ciencia que es hereditaria irremediablemente. Así que dicen que en el laboratorio toman el material genético de una persona donante y que se reemplaza con el óvulo fertilizado de la madre, y que eso permite que los padres del niño sean biológicos, solo que el niño va a tener mitocondrias sanas de una tercera persona. Es decir, que el bebé nace con material genético de 3 personas. Y esa tercera persona que se suma es sana, obviamente se hace estudios y toda la cuestión. Y se busca y se está experimentando para
empezar a solucionar este problema de las enfermedades hereditarias. Haciendo punta en Reino Unido, pero dice que obviamente la medicina está trabajando para que una vez que esto sea 100% efectivo, se pueda expandir al resto del mundo. Por ahora no es 100% efectivo el proceso, porque lo están estudiando, recién lo Sí. están probando. Dicen que en lo que han probado, en algunos Es algún caso experimental, funcionó, digamos. claro, por ahora es experimental, pero dicen que hay muchos motivos en la ciencia para pensar que esto puede llegar a funcionar y puede ser 100% efectivo y sería un avance tremendo de la ciencia para beneficiar a un montón de personas que vemos que tienen enfermedades que son hereditarias. Todos conocemos a alguien, ¿no? Así que esta es la novedad científica y la noticia científica de las últimas horas. Este bebé que ha nacido en Reino Unido por primera vez en la historia con 3 ADN y la particularidad de que se le sumó a esta tercera persona sana para tratar de evitar que el niño tenga la enfermedad que tiene su madre. Sí, está bueno en materia de salud, digo, para prevenir el eventual sufrimiento de un niño o niña por nacer. La cuestión es que en un futuro no se vuelva, yo quiero un nene con piernas largas o con ojos celestes o con pelo rubio. Es que no, claramente no. Es para... La Porque va a observación y el pasar, seguimiento, va a pasar, digo, hay que ser desubicado. la parte de dinero. La y- ciencia solo va a estar, por lo menos en este caso, dispuesta a Sí, una evitar regulación. enfermedades hereditarias, nada más. Claro, sí, debe tener ya armado, todo organizado una regulación respecto a el cómo proceder ante estos casos, sino como dice Julián, Sí, se Sí, la corre gente que el tenga riesgo. guita va a poder hacer Y su hijo a siempre está, pedido. sí, siempre Sí, está no. desubicado. digamos. En la humanidad en la historia de la humanidad hay casos de esos a montones, en este caso se ha experimentado, o mejor dicho, hay un proyecto que es vinculado al nazismo, a la Segunda Guerra Mundial, los Claro. niños Lebensborn, que eran, se buscaba que soldados de las SS que reunían ciertas condiciones físicas como estatura, color de ojos, color de pelo, se procrearan hijos con mujeres de países nórdicos, en este caso cuando se dio la invasión a Noruega y a Dinamarca. Esos niños, una vez que nacían, eran internados en grandes orfanatos. El caso más puntual de eso, de ese peligro, ¿no? Es que padeció mucho, es una de las cantantes del desaparecido grupo ABBA. Mirá. Bueno, y a nivel político nacional hay una historia, no sé si una novela bastante parecida a la de acá ahora. No me digas, Con el ¿no? tema de ampliar el frente Sí. electoral. Porque, ¿qué pasa? Larreta, que es uno de los dos, Larreta con Bullrich, digamos, son los Sí. dos candidatos de la oposición a ganar la presidencia, tuvo la idea de sumar a Schiaretti a Juntos Ah, por el Cambio. Sí, peronista él, se supone. Y él ¿no? dijo algo muy parecido a lo de acá: para ganar el kirchnerismo tenemos que hacer todo lo que podamos, digamos, sumar la mayor cantidad de voluntades posible dentro de la oposición. ¿Qué pasa? Eso lo dijo ayer. Ayer a la noche, hoy por la mañana, sale Macri. No, ¿cómo va a hacer esto Larreta? Lo que está haciendo pone en crisis a todo el sistema de la coalición, eso está mal, no se hace. Horas después sale Gerardo Morales, del UCR, y dice: no, esto no puede ser. Lo que dice Macri es para beneficiar a Patricia Bullrich en la interna con Larreta, así que ya están todos peleándose todo con todo por culpa. Schiaretti viene a ser el Vidal de Santa Cruz, digamos, Sí, que puede algunos lo ser. quieren sumar, otros no lo quieren sumar. Macri vendría a ser el Costa acá, que está arriba diciendo qué se hace y qué no se hace. Así que tienen un lío bastante parecido al de acá para ver si suman a Schiaretti Juntos por el Cambio o no lo suman. Como acá también se suman a Vidal a Cambio de Santa Cruz o no lo suman. Así que, y los dos con la intención de ganar el kirchnerismo. Así que se está repitiendo esta novela que está acá, solamente que allá está empezando. Hay que ver si, yo creo que allá lo van a definir mucho más rápido que acá. Ayer Larreta se le ocurrió entonces sumar a Schiaretti, o en los últimos días. Macri sale ahora a decir que no lo tiene que hacer. Gerardo Morales a decir que sí, que Macri quiere beneficiar a Bullrich. Bullrich dice que sí, que no. Bueno, una historia tremenda. señalan, ayer estuve escuchando bastante de esto de analistas a nivel nacional. No está garantizado a 20 días, 19 creo que quedan, que sigan existiendo como tales el frente como de todos y Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hay una amenaza también velada de Bullrich diciendo:
las incorporaciones las determinamos de manera unánime o no lo hacemos. Y si no, aténdanse a las consecuencias, nos vamos. Dijeron, sí. Y es lo mismo que está sucediendo en el Frente de Todos, donde también hay quienes pretenden dejar de alguna manera el espacio. Así que hay que estar atentos, la verdad. Sí. Yo, O ves que cambian de ahí nombre. veía- Lo que hacen a veces es cambiar de nombre para camuflarse. Por eso, también igual hay que ir a las elecciones anteriores y ver que creo que nunca se han sostenido los nombres de las alianzas, al menos. En el Claro. caso de Juntos por el Cambio, antes había sido Cambiemos, creo que el Frente de Todos entre la anterior y esta, pero antes había sido Unidad Ciudadana también, así que en definitiva lo de menos, hay que ver cómo se reconfigura el mapa respecto de los candidatos. Y la última deportiva que tengo para contar Sí. es que habló el papá de Messi. En las sí. últimas horas de su probable regreso de Messi al Barcelona. Y dijo que está bastante complicado. Claro, el Barça todavía no hizo propuesta. Y el que ya hizo una propuesta, que la dejó ahí sobre la mesa, pero tiene paciencia, es el Inter de Miami. Y el Al Hilal de Arabia Saudita, que ya lo hizo en abril pasado. Le dijo, nosotros por 2 temporadas te dejamos 1 billón de euros arriba de la mesa. Esto es lo que es para vos. Y Messi dijo, me voy a tomar un tiempo para contestar. E incluso les pidió que esperaran hasta 2024. Pero bueno, los árabes por el momento no quieren esperar, lo que hicieron ahora. Lo que yo me pregunto es cómo será la negociación para que Messi vuelva al Barcelona, porque lo que dice el papá es, textualmente, está difícil. Lo veo bastante difícil al regreso de Messi al Barcelona. No creo que se dé. Está bastante complicado. Es un mensaje que le mandó un periodista de España. Y después dice, ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Pero hay muchas cosas en juego. Muchas cosas de las cuales estamos pendientes. Y no es lo económico. Él jugaría gratis. Me pregunto qué tan difícil puede ser algo que no sea lo económico como para que no llegue. No sé. Porque dice que no es cuestión de plata, que son otras cosas. No dice qué. Para mí son las relaciones humanas. Terminó todo Y mal dice por la que Messi está anímicamente mal y que no sabe qué hacer. Mirá vos. Qué raro, ¿no? Sí. Bueno, igual fue fea la salida, como se terminando del PSG, ¿no? Porque de hecho lo que decía vos el otro día, no estuvieron ni siquiera en la foto del campeón. No, La horrible. foto del campeón estuvo hasta Sergio Ramos, que también se va, pero estuvo ahí festejando. Él ni Neymar se fueron, se fueron a otro lugar y la salida termina siendo bastante Sí. fiera. Mirá lo que dice el papá de Messi. Dice, Leo está aburrido de la situación. Y dice que siente un poco de presión después de 2 años en París, que para él fueron muy difíciles. Bueno, lo último. Sobre todo porque en los primeros 4 meses tuvo que vivir en un hotel. Y que psicológicamente y anímicamente fueron complicadas. Ahí yo no sé qué. Tampoco fue un hotel de 4ª categoría. No es que en un Sí, no hotel- creo que hubiera cucarachas en Claro, el no hotel. creo que el hotel sea lo más difícil que le haya pasado en la vida, pero dice que está aburrido y medio depresivo. En el hotel 12 van, 3 entran. No sé. No sé. El típico hotel No de es el Condorito. hotel, con todo respeto, de La Esperanza. Sí. Ah, Hotel El Bocha. Claro. Así que ahí está, Messi, no sabiendo qué hacer. Chicos, cambiando drásticamente de tema, ¿qué culebrón se armó con el tema del servicio de barcaza que presta la empresa chilena Tapsa, ¿no? Sí. De esto que Tenemos nota por conoció, eso, sí, que el 16 de junio ya no se va a recibir más plata argentina, de la deuda que tienen las empresas de transporte que operan de carga hacia Tierra del Fuego con la empresa por el acumulado y porque no hay posibilidad de pagarle en dólares. Y esto ha dado declaraciones de parlamentarios de nuestro país y también de parlamentarios del país vecino, ¿no? Y uno haciendo un poco de memoria y cuando lo tengamos al legislador que vamos a entrevistar, me parece que igual el tema de las jurisprudencias
acá es que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Este, el Estado no, o un legislador los legisladores de un Estado no pueden intervenir en decisiones que toman un privado de otro país, porque el Claro. tema no se da en territorio Una argentino. manifestación, digamos, de Claro, intenciones de alguna manera. sí. No mucho más. Me parece que se ha dado igual mucha rosca. Me parece que igual hasta malintencionada y tratando de sacar provecho o rédito de alguno, porque se va a aceptar tarjeta de débito. Mm. El drama es que vos empresario, y si no te pagan, o te pagan en billete que no te conviene, es un negocio. Yo tengo la potestad, a mí el Estado chileno me dio el servicio de cruce de un punto de Chile a otro punto de Chile. Y si vos, extranjero, no lo querés tomar, bueno, no lo tomes. Ujú. Es Sí. así. Pasa que, bueno, Chico. los legisladores tienen que Sí. tratar de defender a sus Sí. conciudadanos. De hecho, Sí. también desde Tierra del Fuego se expresaron. Sí, Ahora sí. vamos a estar tocando el tema, así que quédate en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, que te estamos acompañando hasta el mediodía en esto que se llama Arriba el Día, breve tanda, y enseguida venimos con las entrevistas en la 100.9. Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con 1000 alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta, la que se encuentra por ahí. Se encuentra por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta. Pero dijo mi corazón en venta. Feliz Navidad sangrienta. Desea mi corazón en venta. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con 1000 alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta, la que se encuentra por ahí. La que se encuentra por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que parar de navegar, ya me di cuenta. Pero dijo mi corazón en venta. Feliz Navidad sangrienta. Desea mi corazón en venta.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Massa analizó el lanzamiento de nuevos regímenes de promoción para el agro y la industria. El ministro de Economía mantuvo el primer encuentro con su equipo tras su gira por China para revisar los temas de la agenda semanal, entre los que se destacan la instrumentación de distintos programas de apoyo a los sectores automotriz, avícola y agrícola y un anuncio respecto al pago de ganancias en el medio aguinaldo. Un policía negó haber encubierto el crimen de Lucas González. Se trata de Facundo Matías Torres, quien fue indagado, imputado por falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas. Noticias al instante. Lula quiere proteger la selva amazónica y dijo que será duro con los ruralistas que talen. El presidente de Brasil reclamó este lunes a los países desarrollados por las promesas incumplidas sobre la financiación para proteger la selva amazónica. Prometió ser duro, cortando créditos de ruralistas que deforesten la selva, que anunció un plan con mayor rigor para el control de la tala, de tolerancia cero con los crímenes ambientales. Segundo lo cayó ante Rune en el tiebreak tras un maratónico partido a 5 sets. El bonaerense quedó eliminado este lunes en los octavos del Abierto de Francia de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada al caer ante el dinamarqués Holger Rune, 7-6, 7-3 tiebreak, 6-3, 4-6, 1-6, 7-6, 17 en el tiebreak. Fran Cerúndolo, 23 del mundo, la mejor raqueta argentina, protagonizó un gran partido ante el ascendente y talentoso joven dinamarqués, número 6 del ranking, quien lo superó con lo justo y en emocionante quinto set luego de 4 horas y 3 minutos. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que... ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra,
Actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petite École, Escuela de Francés, e Instagram @Petite École Francés. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Y con el rock. Corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. ¿Cómo pasa el tiempo, Brian? Ya 13 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Y en este caso ya establecemos contacto con el diputado por municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú, quien expresó su preocupación respecto del cese del cobro en pesos del cruce por el Estrecho de Magallanes en la comúnmente llamada Barcaza, por justamente territorio chileno, el cual también expresaron desde Tierra del Fuego, obviamente, en sintonía con lo manifestado por Echazú, y rechazan obviamente el cobro en dólares de la misma. Para eso estamos en comunicación con él, con Eloy Echazú, a quien saludamos en esta mañana. ¿Cómo le va, diputado? Héctor, Fernando y Julián saludándolo. Hola, Héctor, Fernando, Julián, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, esto es así, viene siendo materia de polémica en los últimos días, viendo que la situación, tanto para empresas como también para los particulares que viajan desde y hacia Tierra del Fuego, se complejizará justamente a partir del cese del cobro en pesos del servicio. Sí, pero por supuesto, porque esta acción que hace la empresa, amén de que es una empresa extranjera, que no tiene injerencia, sí tiene injerencia, pero que no depende de nuestra nación, es el único medio de transporte que utilizamos todos los argentinos para ir del continente a Tierra del Fuego.
Y en primer lugar que no acepten la moneda nacional. Yo lo tomo como, ¿cómo no van a aceptar la moneda nacional? Si nosotros vamos de nuestro país a nuestro país. O sea, yo lo recalco primero, en la soberanía, que no reconozcan la moneda nacional, y en segundo lugar que eso afecta mucho. Mira, yo hablaba con gente que está en aduana, hoy en día están pasando más de 300 camiones y 200 vehículos por día en la barcaza que van a Tierra del Fuego. O sea, imagínate esta medida que está tomando, donde no acepta que se paguen en peso argentino los transportistas que tienen que llevar, qué sé yo, por ejemplo, comestibles o todo. O sea, afecta a nuestros vecinos, y amén de que no tenga una injerencia en los santacruceños, yo hay que levantar la bandera de la soberanía. Acá hay que levantar y acompañar a nuestros vecinos de Tierra del Fuego, de que no pueden estar ante esta situación, y bueno, y bregar por todos los medios para que se retrotraiga esta empresa. Eloy, igual, buen día. En esto me parece que, si bien es un negocio extranjero y se efectúa el servicio en un país extranjero, país vecino, me parece que igual en esto también nuevamente sale a la luz el poco interés o la deuda histórica que han tenido los gobiernos, distintos gobiernos nacionales, que han quedado solamente en alocuciones y en proyectos que nunca se concretaron, como es el cruce por aguas argentinas, ¿no? Sí, pero amén del cruce por aguas argentinas, vuelvo a resaltar la soberanía, porque a veces el desconocimiento que tienen de nuestra Patagonia Austral ya nos pasó con los hielos continentales, nos pasó con las Islas Malvinas, cuando algunos funcionarios no tienen conocimiento de la realidad que pasamos nosotros los sureños. Cuando muchos no entienden de que nosotros, para ir a nuestro país, a nuestra provincia hermana, tenemos que pasar por países extranjeros. No dimensionan o no saben o no se dan cuenta de lo que nos estamos padeciendo nosotros acá en el sur, ¿no? Obviamente que brego para que se pueda llegar el cruce de continente a continente, que bueno, fue un proyecto que lo llevó al Parlamento Patagónico, y después hubo algunos estudios de factibilidad, tanto desde el gobierno de Tierra del Fuego como el gobierno de Santa Cruz, para ver este cruce, ¿no? Pero hay que estar atento, hay que estar no solamente el cruce, sino en esto, ¿no? En bregar, y como te planteaba, levantar la voz y acompañando a nuestros vecinos fueguinos ante esta situación que le afecta a ellos directo, pero a nosotros también, al no reconocer nuestra moneda nacional. Diputado Yasui, ¿pudo expresar ante autoridades chilenas esta inquietud para empezar a trabajar en destrabar esta situación? Mira, yo estoy en contacto con legisladores de Tierra del Fuego desde el día sábado ante esta situación, y estamos haciendo lo mismo, o sea, replicando en primera acciones. Presenté un proyecto que va a tomar estado parlamentario este día jueves, donde una resolución, y le voy a solicitar a todo el cuerpo que me acompañe, y eso va a ir directamente al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Nación. Amén de la parte legislativa, yo el día de mañana tengo una reunión con el cónsul chileno acá en Río Gallegos, para hablar de este tema, para ver cómo se puede destrabar. Obviamente que son relaciones internacionales, donde la competencia desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero bueno, nosotros desde acá abajo tenemos que también poner en tapete o poner en la discusión política esta situación que están padeciendo nuestros hermanos fueguinos y también nuestros hermanos argentinos. ¿Cabe la posibilidad de presentar, si bien se conoció que días atrás la empresa que presta el servicio de cruce se presentó o tendría intención de presentarse ante el gobierno nacional en nuestro país, cabe la intención también que ustedes hagan lo mismo, lo propio, de presentar este malestar y de presentar algún proyecto alternativo ante Cancillería? Mira, tengo conocimiento que desde los legisladores Tierra del Fuego, como del gobierno de Tierra del Fuego, también están con esas acciones, ¿no? Ya están viendo esas posibilidades. Yo lo que creo de que acá el que tiene que intervenir es el Ministro de Relaciones Exteriores.
porque ellos, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, y acá es una situación de comercio, que también afecta a las relaciones exteriores, ¿no? Yo creo que ese sería el órgano de competencia, y obviamente el proyecto mío va dirigido también a ellos, pero desde Tierra del Fuego tengo conocimiento que también están haciendo acciones ya netamente desde el gobierno de la provincia, como también del Poder Legislativo de Tierra del Fuego. Perfecto. Diputado, sacándole un poco de este tema, ¿cómo lo encuentra este año electoral y aspiracionalmente hacia dónde está apuntando? ¿Buscará renovar su banca? Y mira, cómo me encuentra como siempre trabajando, como siempre militando, siempre hablando con todos los sectores, bueno, mucho la barriada, pero no lo hago ahora en este año electoral, ya lo vengo haciendo desde que asumí la banca, y después lo que uno aspira, bueno, yo siempre lo dije, yo voy a acompañar, ustedes saben que yo pertenezco al proyecto político Construyamos Juntos, el cual lo dirige el compañero Pablo Grasso, que también ya lo estamos militando y estamos trabajando para la gobernación, y bueno, y en ese esquema, en ese lugar que le sea útil a Pablo y a nuestro espacio político, ahí estaré acompañando. ¿Cómo está marchando la campaña? Veo que por ahí lo está acompañando en algunos viajes al intendente, por el interior. Sí, bueno, Pablo ahora está por zona norte, militando, hablando con los vecinos, con las vecinas, con las organizaciones, y bueno, y nosotros desde acá, nosotros en alguna oportunidad que yo puedo, sí lo acompaño en los viajes, y nosotros acá, conteniendo, trabajando desde la ciudad de Río Gallegos para que este proyecto político al cual representa a Pablo pueda llegar a la gobernación. Sabe que hace unos días hablamos con Grasso acá en la radio y le preguntábamos por una situación que se está viendo mucho a nivel político, y quienes entienden de política lo ven, que es esto de las diferencias de apoyo a candidatos. Y vemos que, por ejemplo, Beloni ha sumado un montón de voluntades que hacen pensar que es como el elegido de quienes conducen el oficialismo, por lo menos, o de Cristina, y también se nota un fuerte apoyo hacia ellos, diferente a lo que pasa con Grasso, que tiene a hombres como usted, ha sumado algunos intendentes, pero claramente que pareciera que el apoyo oficial va para otro lado. ¿Eso lo sienten ustedes? No, nosotros, o sea, el único elegido, el que va a ser ungido con las urnas llenas de todos los votos que haga la gente, ¿no? Es eso, la única verdad después del 14 de agosto, cuando se abran las urnas con el voto de la gente. Eso, no, nosotros no somos elegidos, nosotros como siempre somos militantes, compañeros de base. Compañero Grasso es un gran trabajador, tiene mucha decisión política, y nosotros avanzamos, o sea, nunca miramos para el costado, sino que hay que seguir firmes para adelante, y esto es una construcción colectiva, porque nosotros somos dentro del mismo frente de todos. Como bien decía, Beloni es un gran candidato, un buen compañero, como también tiene que es Pablo, y bueno, y otros que para mí tienen que dirimir y presentarse en esta elección, pero bueno, estamos ya en el proceso de la justicia electoral con presentación, así que hay que esperar, pero nosotros seguimos trabajando y hablando siempre de cara a la gente. ¿Y Eloy Echezú, candidato? No, como te dije antes, hay que esperar, hay que ver dónde le sea útil a Pablo. La verdad que vengo muchos años acompañándolo a él, ustedes ya saben, siempre del Poder Legislativo, desde donde él me necesitó, y bueno, y acá más que orgulloso, voy a seguir trabajando, voy a seguir militando para que Pablo sea gobernador. Diputado Echezú, muchas gracias como siempre por su amabilidad. No, por favor, un gusto hablar con ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Eloy Echezú dialogaba con nosotros, diputado por el municipio de Río Gallegos. En principio, hablando de la postura y las gestiones en tal caso que tomaron justamente legisladores, él como la voz cantante de los diputados del Frente de Todos a nivel provincial respecto de lo que sucederá o de lo que sucede con la barcaza para cruzar desde Guías hacia Tierra del Fuego, y
en este último caso también hablando un poco de política, de qué es lo que presenta el panorama electoral 2023. No veló demasiado las cartas en este caso. 10:59 de la mañana. ¿Qué les dije yo hace un rato? ¿Qué les dije yo hace un rato? Hay crisis y esto podría ser determinante para las actuales marcas, podríamos decir, que son más marcas que otra cosa, electorales. Macri dijo que la propuesta de sumar a Schiaretti pone en crisis definitiva a Juntos por el Cambio. Dijo que justamente esta propuesta impulsada por Rodríguez Larreta pone en crisis todo el sistema de la coalición opositora y afirmó que si un dirigente está tranquilo y seguro por el camino que transita, no propone cambiar las reglas. Obviamente, tirándole fuego, amigo, a Rodríguez Larreta. No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder, dijo Macri en declaración a Radio Mitre de Córdoba respecto de la propuesta de ampliar el espacio, es decir, de incluir a Schiaretti en Juntos por el Cambio y a su vez... Y a Gerardo Morales. Y... ¿Cómo? Y a Gerardo Morales igual dentro del grupo. Claro, de hecho, Gerardo Morales ya está, pero esto tiene injerencia, digo, las elecciones puntualmente en Córdoba, y eso es lo que se pone en peligro. ¿Por qué? Porque ya Juntos por el Cambio tiene sus candidatos, que son Juez y de Loredo. De hecho, Juez dijo que está triste y deprimido por la propuesta de... No, puede ser. Por la propuesta de Rodríguez Larreta. No te cuento cómo te vas a poner, Juez, cuando conozcas los números con los que te tenés que topar. Lo que digo que Macri está muy molesto por el hecho de haber... sumado, te querés sumar a Schiaretti, de haber ya acordado con Morales, entonces no, Macri es de los que no quiere a nadie nuevo adentro. Nadie, sí. Bueno, la cuestión hay que contarle a Macri es que lo que más se nota de toda esta situación es que él ya no tiene la determinación absoluta dentro de Juntos por el Cambio, que él apoya a Bullrich, pero no abiertamente, que Larreta sabe de este apoyo a Bullrich, por eso hace lo que se le canta. Y porque además tiene la idea de que él está por encima de Bullrich. De hecho, escuchaba ayer que los sondeos que le acercan a Rodríguez Larreta le dan significativamente por encima de Patricia Bullrich, y que es que por eso que hace este tipo de cosas con absoluta independencia, por decirlo de alguna manera. Y además que se quedó con varios de los funcionarios o de los referentes que eran del equipo de Mauricio Macri, que Macri se fue, se dedicó a rascarse la chancleta y obviamente en el medio siguieron pasando cosas y Rodríguez Larreta siguió haciendo lo suyo. Así que, ¿será Juntos por el Cambio o se llamará, qué sé yo? No sé cómo le pondrían de ahora en más. Cambiando de tema, nos avisen que está por comenzar el acto en Encuentro Ciudadano. En breve vamos a estar con eso, que Karina está en la calle, la conferencia de Juntos por el Cambio, Encuentro Ciudadano. Breve tanda musical, estamos atentos al inicio de la conferencia allí con Karina, venimos directamente con eso. Ahí, y cuando arranque, mandalo nomás. Mándalo, entonces, mándalo. ¿Querés que lo presente? Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viniendo viejo. Brian, a pesar de que se esté volviendo viejo, los que nos vamos a volver viejos si seguimos esperando somos nosotros. Así que no esperemos demasiado. Karina Taberna está en vivo desde el móvil de Nuevo Día con la conferencia de prensa de Encuentro Ciudadano. Hacer esta conferencia de prensa para comunicarles, así que yo voy a leer breve la resolución del comunicado y después abrimos para las preguntas de ustedes, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, la Asamblea Provincial de Encuentro Ciudadano insta a los partidos políticos que junto con el nuestro integran la mesa de Cambia Santa Cruz, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Socialismo Santacruceño, a constituir un amplio frente electoral
sumando al partido SER y a otros espacios políticos en función de los acuerdos programáticos que se establezcan. Entonces, esta es la resolución de Encuentro Ciudadano, es la resolución que vamos a llevar a la mesa de Cambia Santa Cruz y bueno, y esperamos poder caminar en esa dirección, bueno, de acá hasta que se terminen de constituir los frentes electorales. Ustedes no ponen, perdón al colega, no ponen ningún tipo de condicionamientos como si puso la convención de la Unión Cívica Radical. ¿Qué significa eso en los hechos prácticos? Más que un condicionamiento, en realidad, si ustedes se fijan, nosotros hablamos armar un frente amplio en función de los acuerdos programáticos que podamos establecer entre los distintos espacios políticos. No sé si se lo llamaría una condición, pero sí, bueno, un requisito para poder, bueno, encontrarnos todos en un mismo lugar, ¿no? Porque no podemos, como creo que en esto hemos sido coherentes a lo largo de todo este tiempo, nosotros no solamente queremos hacer un frente electoral, sino que también le tenemos que garantizar a la ciudadanía, bueno, que en Santa Cruz va a haber un cambio, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Y esto se va a producir, bueno, si todos coincidimos en algunos puntos básicos, que cualquiera sea el que el 10 de diciembre esté en la Casa de Gobierno, bueno, va a llevar adelante. El primer punto que plantea la UCR como condicionamiento es que los partidos que integran Cambia Santa Cruz de alguna manera se encolumnen atrás de Roxana Reyes como un único candidato dentro del frente Cambia, ¿no? Sumando a SER. Esto los pone a ustedes en una decisión, me imagino que ustedes tienen sus propios candidatos. ¿Los lleva a ustedes a tomar otra decisión y a bajar una posible candidatura en Encuentro Ciudadano a la gobernación? Miren, en realidad, bueno, buenos días y reiterar el agradecimiento por verlos. En el ámbito de la mesa Cambia Santa Cruz, nosotros desde el minuto 1, al menos venimos insistiendo en esta necesidad que, como acaba de leer Daniel, es el mandato de nuestra asamblea. Digamos, nosotros queremos un frente de base amplia. En el marco de la mesa, nosotros hemos planteado la necesidad de unificar una candidatura fuerte. Y creemos que más allá de que hay 4 candidaturas del Frente Cambia Santa Cruz anunciadas, creemos que nuestros partidos políticos tienen muchas personas que perfectamente podrían integrar esa fórmula única con la que competir, en este caso con el frente electoral que compartiríamos. Pero claramente nosotros creemos que hay que caminar hacia una única candidatura acordada, obviamente, y lo que dice Daniel, fundamental, este tema de en qué nos vamos a poner de acuerdo y cuál va a ser nuestro compromiso ante la gente a la hora de encarar las elecciones. Quería preguntarle, este frente que se está armando, o por lo menos lo que se está diciendo en este lugar, tiene que ver fundamentalmente con lo que es la candidatura a gobernación, pero nosotros tenemos 2 elecciones. O sea, después hay que ver el tema de las elecciones para intendente y también concejales, ¿no? ¿Eso va a continuar o solamente se va a saber después de las elecciones de gobernador cómo continúa? Disculpa. Sí, yo creo que era muy difícil pensar en un acuerdo en octubre para las candidaturas municipales, sin tener un acuerdo previo. Y esto, digamos, esto que estamos impulsando es básicamente el germen de un acuerdo más amplio. Y este acuerdo no solamente es un acuerdo electoral, como ya dijeron, sino que hay una serie de cosas que creemos que la sociedad que está peleando por determinadas cosas hace mucho, esté más o menos segura de que vamos a poder lograrlo. Y yo les diría algunas cosas. La ley de lemas, sacar la ley de lemas, sacar el aporte solidario de la Caja de Previsión Social, un presupuesto de educación del 25%, una nueva ley de coparticipación municipal que permita normalizar el tema de las cajas de previsión, de la Caja de Servicios Sociales, una educación que garantice 280 días. Todas son cosas que hemos ido
peleando en la Cámara de Diputados junto con los diputados del CER. Esto es un acuerdo que yo creo que podemos hacer fácilmente con este sector, porque justamente fueron todas las sesiones de diputados, hay 20 proyectos con el tema de educación, se ha presentado... Vení mientras esperamos la continuidad ahí cuando se restablezca la conexión. En definitiva, ahí está. Nos pongamos de acuerdo en estas cosas básicas y después compitamos. Claramente hay algo, digamos, no dependen de particularmente de Encuentro Ciudadano, pero hay otros candidatos que están en la gobernación que son públicas por lo menos decisiones de no que plantea los usuarios, incluso el propio Milei Ciudad, que pertenece Solucionamos, enseguida A ver, corregimos. mientras corregimos esta cuestión, está clarísimo que, bueno, ha dejado claro. Hay una cuestión, porque acá Encuentro Ciudadano primero deja claro que están a favor de incluir a Ser Santa Cruz y otros partidos políticos, sería Moveré, ponerle a lo sumo porque otro no hay, dentro de Cambia Santa Cruz. Pero hay una frase de Gabriela Mestelán que me quedó dando vueltas y amerita una repregunta, porque ella dijo, hay que caminar hacia una única candidatura acordada. Eso sería bastante parecido a lo que está pidiendo la convención de la UCR, entiendo yo. Pero, bueno, ahí quedamos, ahí seguramente que podemos retomar. A ver, vamos a retomar, seguimos escuchando la conferencia. Habla de avanzar hacia un frente más amplio, incluyendo al partido CER y a otras expresiones políticas. Nosotros, bueno, hasta el día de hoy nos manejamos con ese mandato y es ahí donde vamos a ir a la próxima reunión de la mesa Cambia Santa Cruz. Si bien ya han establecido su posición y lo que ha decidido el partido, dentro de este frente, más allá de cómo se constituyan después cada una, si se va a hacer lista única, se va a hacer, ¿cómo se ven? ¿Qué candidaturas pretenden ustedes? ¿En qué candidaturas pretenden participar en Encuentro Ciudadano? ¿Cómo le gustaría que estén integradas estas listas? Bueno, claramente volvemos a lo importante que es que nos pongamos de acuerdo. Y claramente todos nosotros estamos dispuestos a ocupar espacios de protagonismo. Si hasta ahora nosotros no hemos definido ni dicho candidaturas es porque entendemos que lo que está en juego no es qué es lo que yo quiero o dónde quiero estar o lo deseo. Lo que está en juego es una provincia que hace mucho tiempo está esperando un cambio de rumbo. Nada más ni nada menos que eso. Y en este tiempo nosotros, bueno, vale decir esto, que es obvio, hemos tenido, es obvio, pero a veces el gobierno no se comunica, nosotros decidimos todo nuestro partido, y por eso retomo lo que decía antes, hicimos un cuarto intermedio para lograr un consenso mayor, y de hecho hubo unanimidad. Nosotros dentro de nuestro partido tenemos, digamos, todas las opiniones que la misma sociedad tiene, desde la gente que quiere un acuerdo amplio hasta la gente que no lo quiere. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner sobre la mesa, no lo que queremos individualmente, sino cómo rescatamos el deseo colectivo y la necesidad colectiva. Y en este sentido nosotros hemos estado no solo escuchando personas en Río Gallegos, no solo de nuestro partido, hemos también estado en localidades del interior y estamos también dando respuesta a también lo que masivamente la gente espera de nosotros en este momento, que claramente nos quieren algunas candidaturas, esperan de nosotros candidaturas, pero sobre todo lo que esperan es que nosotros podamos constituir un frente que gane las elecciones y que cambie el rumbo que tenemos en la provincia. Así que bueno, probablemente no contesto lo que me preguntas Juan Carlos, pero no es por evadir la pregunta, simplemente por decir, si hasta ahora nosotros no hablamos de candidaturas, no es porque no las tengamos, es porque entendemos que el día que las digamos, el día que las comuniquemos, nos vamos a hacer cargo, pero mientras tanto entendemos que es importante este consenso que podamos hacer. Está bien, entiendo el concepto, pero esta posición de ustedes, que podría ser políticamente correcta, ¿no las pone en desventaja frente a los otros partidos
que han salido a marcar la cancha tan fuertemente, o sea, dentro de este frente, ¿no? Que han salido a decir y qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren. Nosotros estamos marcando la cancha también, estamos diciendo, miren, nosotros queremos un acuerdo amplio. ¿Y Esto qué- es lo que estamos diciendo. Y esto es el mandato, y de acá no nos movemos. ¿Y qué pasa si se mantienen esas posturas que han expresado distintos dirigentes políticos del frente que ustedes integran? ¿Existe la posibilidad, si no se avanza en un acuerdo que supere los personalismos, atendiendo a las palabras de Gabriela Mestelán, que ustedes abandonen este frente y se cree otro? La resolución de la Asamblea fue muy clara, ¿no? Habla de avanzar en un frente amplio, ¿no? Entonces, nosotros queremos llegar a que Cambia Santa Cruz, ¿no? En su conjunto pueda, bueno, a confluir en esta fórmula que nos permita competir con otros espacios. Pero el mandato principal de la Asamblea del Encuentro Ciudadano es avanzar en el frente amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que es la fórmula que más posibilidades nos da, competitiva, para lograr un cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre. Por lo tanto, nosotros vamos a respetar el mandato de nuestra Asamblea Provincial, que es hacer los máximos esfuerzos para constituir el frente más amplio que podamos, que nos garantice las mayores posibilidades para que el 10 de diciembre haya un nuevo gobierno en la provincia de Santa Cruz. Se entiende, sea o no sea adentro de la actual conducción de Cambio. Vos lo dijiste. Digamos que, le doy vuelta a la pregunta, la cambiamos al revés, de no conformarse a esto que ustedes insisten en lo planteado recientemente, ¿ustedes consideran entonces que se puede perder una oportunidad histórica de normar este frente amplio para que la oposición sea gobierno en Santa Cruz? Porque esto lo han señalado varios referentes políticos, que se puede perder una oportunidad histórica. Bueno, lo que interpretamos, y que fue lo que expresó nuestra asamblea, después de 2 días de escucharnos y de reflexionar sobre esto, es que es justamente como decís, Juan Carlos, es una oportunidad única, y lo que quiere la gente es un cambio. También es una apuesta, siempre un cambio es una apuesta, ¿no? Nosotros apostamos a tener una candidatura fuerte, apostamos a ganar esa elección. Pero también apostamos a darle la posibilidad a la gente de que tenga un futuro distinto en Santa Cruz. Una vez más estamos con paros de docentes, estamos en esta historia de nunca acabar de conflictos que se eternizan. No podemos ofrecerle a la gente 4 años más de esto por un problema personal o por un problema de egos o por un problema de personalismo. Tenemos que resignar un poco esas intenciones, esos deseos. Y bueno, justamente Gaby acaba de decir, no hemos anunciado los candidatos justamente por respeto a esto, por respeto a una construcción que permita a santacruceño decir, bueno, damos la vuelta a la hoja y buscamos algo nuevo. Si eso algo nuevo tiene problemas, nosotros siempre estaremos ahí para marcarlos, siempre estaremos para acompañar lo bueno y señalar lo que es malo, y si nos toca gobernar, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para cambiar esta Santa Cruz, que tiene una potencialidad enorme. Y estamos acotando en un esquema personalista que ya viene 32 años, que ha sido muy bueno para algunas pocas personas, pero que en general nos ha dejado cada vez más pobres en todos sentidos. ¿Ustedes han tenido diálogo directo con Claudio Vidal o con sus armadores políticos? Porque aquí se plantea una situación en la cual no queda muy claro desde ser si quieren ser parte del frente o no, ¿no? Pareciera que los únicos que tienen diálogo con SER son los espacios de la UCR, pero ustedes han podido dialogar con Claudio Vidal. ¿Él quiere integrar la fuerza en el caso de ser posible? Nosotros hemos tenido diálogo con el espacio del SER, como partido político, y con el diputado nacional Claudio Vidal, claro, como lo han tenido toda la fuerza. ¿Y ellos quieren integrar el espacio? Nosotros estamos convencidos que el SER también quiere
tratar de constituir el frente político más amplio que permita, bueno, ganar las elecciones y lograr un nuevo gobierno en la provincia de Santa Cruz. Sí, no nos cabe duda de eso. Y yo agregaría esto. Nosotros lo que estamos proponiendo y lo que estamos diciendo es, vamos a armar un frente de base amplia y ahí adentro vamos a competir. Es decir, nosotros juntos vamos a ganar las elecciones y dentro vamos a competir para ganarlas. Van a haber nombres que nos van a llamar la atención. Gente nueva, quiero decir, en estos últimos tiempos, Encuentro Ciudadano ha marcado, hay que decirlo también, que como decíamos, hablábamos antes, ha marcado la cancha, por decirlo de alguna manera. Y ahora con esta realidad que ustedes nos comentan y cómo está la situación, la pregunta es, ¿van a haber nombres que nos van a llamar la atención? ¿Va a haber gente que no esperábamos que estén en estas listas? Miren, yo diría que más que nombres que llamen la atención, lo que probablemente nos pueda llamar la atención a todos es que podamos consensuar. Porque saben que estamos tan acostumbrados a que la democracia tenga baja densidad, que uno tiene que estar explicando por qué se reúne, por ejemplo, con referentes institucionales. ¿Cuál es la democracia que yo sueño? Una democracia donde hablar partidos políticos distintos, que piensan distintos, que quieren cosas distintas, cuando lo que está en la mesa y lo que le preocupa a la gente sea lo habitual. Sin embargo, acá parece que hablar con un partido político que no es del propio, por ejemplo, en este caso, Cambia Santa Cruz, es un motivo de sospecha. Bueno, yo siento que lo que venimos nosotros tratando de construir desde hace 16 años, que no solo tiene que ver con dar explicaciones, hacerlo dejar a la gente, bueno, responder cualquier pregunta a riesgo de equivocarnos y cuando nos equivocamos, decir nos equivocamos y cuando aceptamos hacer exactamente lo que hemos dicho que vamos a hacer. Bueno, yo siento que tenemos ese desafío. La sorpresa acá tiene que ser que nos pongamos de acuerdo, que nos tomemos en serio lo que le pasa a Santa Cruz, que aprovechemos esta oportunidad histórica y que no lo dilapidemos. Yo siento que esta es la sorpresa mayor. Nombres ya y nombres anunciados que son una sorpresa. Pero no tengo idea si aparecerán otros. Por lo pronto nosotros lo que sí estamos absolutamente convencidos y para eso vamos a trabajar es en la urgente necesidad de ampliar el frente electoral que incluya a todos los partidos de Cambia Santa Cruz, SER y otros partidos que así lo vean posible en la base de acuerdos programáticos. Ese es nuestro convencimiento y ese es nuestro compromiso para los días que no son tantos por venir. ¿Le han ofrecido la vicegobernación? Le han ofrecido la vicegobernación. ¿Roxana o Claudio? Le han ofrecido la vicegobernación el partido SER. ¿Y ya respondió? Sí, la respuesta es no. Por supuesto que es un no agradecido, porque ha sido un gesto de consideración, porque ofrecer una vicegobernación es ofrecer un espacio electoral. Que yo agradecí, pero no acepté. ¿Por qué? Primero porque entiendo que para cualquier fórmula que se presente tiene que haber algún tramo de confianza construido y un tiempo de trabajo construido. Y eso no ha existido. Y por otro lado, porque también yo tengo en cuenta, bueno, lo que tenemos nosotros desde el Encuentro Ciudadano, que desde hace 16 años participamos del Frente Electoral Cambia Santa Cruz, nosotros estamos en Cambia Santa Cruz, ese es el lugar en el que nos ve y nos vota la ciudadanía, y esta será una decisión que iremos construyendo también con la gente que confía en nosotros. Para mí, para nosotros, me atrevo a decir, la confianza pública es lo fundante, y la confianza pública se cuida. Y en estas circunstancias, bueno, nosotros alentamos y estamos convencidos de que hay que emplear el frente electoral que incluya SER, pero la candidatura vicegobernadora. ¿Eso sigue? ¿Se sigue manteniendo? Porque ese ofrecimiento vino antes de este pronunciamiento del espacio político que integra. ¿Se podría llegar a renovar eso? ¿Podría llegar a cambiar? No. Porque O sea que vice no, pero... No, digamos, a ver, yo no tengo problema de ser vicegobernadora o gobernadora. Siento que lo que hace falta, digamos, ¿por qué no le temo ni a una ni a otra candidatura? Porque entiendo, bueno, en el encuentro conseguimos la política, bueno, de esta manera que venimos construyendo y entiendo el para qué estaríamos nosotros en los lugares que ocuparíamos.
El tema es no tiene que ver con lo que yo querría o lo que haría, sino el consenso que podemos lograr adentro de Cambia Santa Cruz para poder competir en un frente amplio, en este caso con el partido SER, y juntos ganar la gobernación. Tal vez, porque para que no quede ningún tipo de contradicción, nosotros apostamos al sentido mismo que tiene un frente electoral, ¿no? Entonces, este micrófono acá, un frente electoral, ¿no? Y nosotros creemos que en ese frente electoral nos podemos encontrar varios en pos, bueno, esto es una Santa Cruz distinta, que tenga una columna vertebral de los cambios que queremos, ¿no? Ese es un frente electoral. Después hay compromisos de mayor o menor grado, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece que no es el momento, no es el momento de asumir ese compromiso que implicaría, bueno, en este caso lo que vos preguntaste, nuestro colega, una vicegobernación, ¿no? En conjunto con el candidato del CER. Pero esto no inhabilita a que creamos que sí podemos coincidir en un frente electoral. Creo que claro, ¿no? Las diferencias. No corresponde un análisis interno en todo este frente, ¿no? De por qué todavía, después de 32 años mismo en gobierno, ustedes después de 6 años están integrando un frente, todavía siguen teniendo este tipo de discusiones y que no exista la madurez política que tendría que existir ya a esta altura del partido. Pareciera ser que la clase política no ha entendido todavía lo que la gente necesita. ¿No lo analizan esto hacia adentro? Para mí has preguntado algo clave y me parece que lo que está justamente pidiendo la gente en este momento es claridad y no peleas entre los políticos y los candidatos. Lo que quieres es un panorama distinto, lo que quieres es esperanza. Y nosotros podemos aumentar la esperanza si nos dejamos de pelear unos con otros. Y bueno, me parece que tenemos que tomar la conciencia de que estamos en un momento que es un quiebre. Yo creo que todos estamos agotados, no solamente en Santa Cruz, también a nivel nacional, ¿no? Necesitamos un cambio. Y yo agregaría, digamos, que le preguntan a Gaby si va a ser vicegobernadora, si vamos a participar del gobierno. Un frente que estamos proponiendo no solamente es un frente electoral, sino también es una apuesta a la gobernabilidad. Nosotros creemos que Santa Cruz necesita no a alguien que gane por 2 o 3 puntos, sino que necesita un acuerdo más amplio. Entonces, Cambia Santa Cruz tiene que apoyarse, si se quiere, en el sector peronista, el sector también kirchnerista, porque esta provincia hace 32 años que está en un proceso que muchos jóvenes ni siquiera vieron otro modelo. Nosotros no podemos dejar afuera a toda la gente y también tenemos que construir poder, tenemos que construir consensos para que funcione el Cámara de Diputados, para que funcione el Consejo de Deliberantes, para tener independientes, y esto es algo que podemos construir. Podemos construir Cambia Santa Cruz, el partido SER y otros partidos. Así que la apuesta es mayor. No es ganar una elección, sino poder gobernar una provincia. Algo que pregona el encuentro ciudadano es la claridad y la transparencia. Un sector que integra Cambia Santa Cruz entiende que el sector de SER no lo es, incluso decadente, le han dicho en las últimas horas, más violento incluso que el kirchnerismo. Hay una cuestión que se da en lo particular dentro del espacio de SER, es que tampoco hay mucha claridad, ¿no? Respecto a dónde sale el dinero para la campaña. Esto es algo que ustedes han podido plantear, incluso el otro sector plantea la ficha limpia, y hoy si nos ponemos a hilar finitos, sería difícil poder incluirlo a SER si tenemos esto en cuenta. Ustedes plantean esto en esta mesa amplia, incluso con el propio partido de Claudio Vidal. Mira, nosotros hoy elegimos mirar la coyuntura histórica. Esto no quiere decir que nosotros, primero, no pensamos todo lo que se ha hecho, porque si así lo pensáramos, no estaríamos proponiendo ampliar la base del frente electoral. Y por otro lado, también, yo esto lo voy a decir con profundo respeto y con profunda humildad.
yo digo, bueno, estaría bueno que cada partido hacia adentro también se mire uno. Porque acá la verdad, yo siento que ninguno de nosotros puede escupir para arriba, permítanme la expresión burda. Y digo, cada uno en mayor o menor medida tiene alguna cosa por la que pedir perdón a la sociedad. Entonces, yo honestamente siento que nosotros en este momento estamos mirando cómo está nuestra amada y dolorida Santa Cruz, estamos mirando la coyuntura histórica y estamos asumiendo una responsabilidad, la responsabilidad que nos cabe al ser un partido político en la que mucha gente confía y que bueno, que de hecho para eso estamos, no para quedarnos en un lugar statu quo, ver cómo la cosa pasa, sino para apostar, tomar compromiso y decir, bueno, nos paramos en este lugar. Entonces, bueno, claramente no compartimos tanta legislación que se ha hecho, porque si no nos estaríamos proponiendo que ampliemos la base del frente electoral. Este posicionamiento que ha marcado Encuentro Ciudadano, que ustedes lo compartieron en el inicio de esta conferencia de prensa, ¿ya lo notificaron al interior de las fuerzas políticas que forman parte de Cambia Santa Cruz? Nosotros tenemos en breve, mañana, esperamos una nueva reunión de la mesa de Cambia Santa Cruz. Vamos a dejar, bueno, ya hoy es público y bueno, y mañana vamos a llevar este mismo mandato que nos dio la Asamblea a la mesa de Cambia Santa Cruz. Claro. ¿Ustedes están dispuestos a ponerse al hombro en la mesa de Cambia con este mandato que les han dado sus afiliados? Karina, yo no sé si es que nos ponemos al hombro la mesa de Cambia. Nosotros vamos a apostar, como te lo dijimos al comienzo, hasta último momento, que Cambia Santa Cruz pueda ser, en su constitución actual, pueda ser el nuevo gobierno en la provincia de Santa Cruz. Esa es nuestra apuesta y lo vamos a intentar hasta último momento. Pero tenemos un mandato mayor, que es, para lograr esto, tenemos que ampliar el frente electoral, porque el objetivo es ganar las elecciones para cambiar el gobierno de la provincia. Bueno, las conversaciones dirán hasta dónde es posible avanzar o hasta dónde lamentablemente no. Esto es una opinión personal. Yo lo que creo es que no le vamos a poder hacer pagar, nos corresponde hacerle pagar a la ciudadanía de Santa Cruz las incapacidades que tengamos nosotros. Venga, se cortó. Pero bueno, me parece que el grueso de lo expresado es más que suficiente para desglosar, ¿no? Un poco este anuncio. Daniel Busquets, presidente de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, principal referente política, si se quiere, y el diputado Gabriel Fati Oliva, fueron quienes tomaron la palabra justamente en esta mañana y a quienes ustedes estaban escuchando. Para quienes se sumaron y estaba desarrollándose, esta era la conferencia de Encuentro Ciudadano, en la que queda a la clara, digamos, la intención de este partido de integrar a la coalición o a la alianza o al frente electoral, buscando justamente ampliar el mismo y de esta manera, según entienden ellos, las aspiraciones también a definitivamente poder desbancar al kirchnerismo o al oficialismo provincial. Varias referencias hacia la conducción radical, ¿no? A nivel provincial y particularmente uno infiere hacia Reyes y Costa, ¿no? Sí, así con altura, como se dice. Sí. Han sido bastante duros, creo yo, o han sentado una postura tremendamente firme respecto de, primero, incluir a Ser Santa Cruz y otros partidos, que puede ser Moveré, porque otro no hay, decíamos, dentro de la oposición, y después han dicho que no comparten los dichos de Reyes sobre el espacio de Vidal. Reyes ayer dijo que es patotero, que infiere el miedo, la amenaza, que ella no comparte nada con ellos. Bueno, ellos dijeron que no comparten eso y que nadie puede escupir para arriba, dijo Mestelán. Sí.
y que todos tienen algo de lo cual pedir perdón. Así que fue bastante duro. También aclaró Gabriela Mestelán ese ofrecimiento que se rumoreó y creció la versión que fue, lo dijo que sí, que había habido un ofrecimiento hacia su persona en el cargo para ser una vicegobernadora, al cual agradeció ese ofrecimiento, ¿no? Dijo que se agradecía con todo respeto ese ofrecimiento, pero que no eran los tiempos porque no había habido precisamente un plazo de mayor trabajo y de mayor creación, ¿no? de un proyecto. Sí, y dijo básicamente que no existía la confianza suficiente, digamos, para trabajar en un rol tan importante, ¿no? De manera conjunta. Así que tremenda la conferencia, más que elocuente, y ahora habrá que ver. Mañana se junta a la mesa, dijeron ahí que hay que ver dónde, porque además dijeron o dejaron abierta la posibilidad de trabajar para este Frente Amplio por fuera de Cambio Santa Cruz. E indirectamente cuestionaron bastante a la actual conducción del radicalismo. Sí, a Rosana Reyes, digamos, que fue la que más públicamente, y a Costa en tal caso, que fueron los que más, bueno, Costa no, Reyes, la que más ha cuestionado o ha hecho públicas un no rotundo a acordar con Ser Santa Cruz. Bueno, no fue rotundo y no fue un no explícito, pero lo que dijo Costa un poco, digamos, fue la invitación a todo este debate, en definitiva. Costa fue más indirecto, planteó una fórmula única donde Vidal sea vice de Reyes, cosa imposible, pero por lo menos lo planteó así. Lo de Reyes es muy directo, es no quiero, no me interesa, es patotero, no sabe justificar sus fondos, ser es igual a amenazas, toda una cosa muy dura, digamos. Así que no sé cómo se va a salir de esto. La realidad es que me da la sensación a mí de que en política uno nunca puede jugarla de puro, ¿no? Porque más allá de que lo sea, más allá de que para arriba. Claro, más allá de que lo sea, ¿no? De que sea una persona que se considere a sí misma intachable o que verdaderamente no tenga nada para esconder. Y sobre todo en Argentina, donde, digamos, hay muchas cuestiones tan ambiguas o que quedan libradas al azar, uno no puede andar juzgando, y sobre todo en el ámbito político, ¿no? Teniendo en cuenta que a la larga o a la corta vos te lo podés llegar a cruzar, ¿no? Y a necesitar. No digo con esto que haya que dejar los valores que uno tiene de lado por una mera cuestión electoral, pero tampoco andar develando este tipo de situaciones, porque después se conoce algo tuyo y con qué cara seguís hacia adelante. Muy bien por Encuentro Ciudadano. Esto es lo que le pedíamos antes. Esperaron, lo hicieron ahora, pero de un espacio tan consolidado ya, con nombres tan consolidados, en medio de este quilombo lo que esperábamos era que hable Encuentro Ciudadano. ¿Viste? Que decían, no habla, no se dice qué piensa, no se sabe qué, la venían pateando. Bueno, hoy hablaron. Se esperaba que esto lo hagan antes. Lo hicieron, bueno, ahora, en un momento clave, porque es a unas semanas de cerrar o oficializar los acuerdos. Y tenemos entonces dentro de la mesa de Cambio de Santa Cruz al núcleo duro del radicalismo, no queriendo acordar con Vidal, al socialismo, que es Omar Fernández y María Belén Tapia, no sé quién más, tampoco queriendo, y después tenés al PRO, que sí quiere, a otra parte del radicalismo que sí quiere, que es la de zona norte, y a Encuentro Ciudadano que sí quiere. Entonces ahora se va a poner linda la cuestión, porque además da la impresión de que ahora todos los que sí quieren se están plantando mucho más que antes. Exacto. Antes era como que Costa y Reyes decían vamos y todos vamos. Ahora como que no, pará. De hecho, en las anteriores jornadas de la mesa de Cambio de Santa Cruz, lo que terminó saliendo de esa mesa nos dejó como un poco descolocado, como diciendo, no era que querían y ahora nadie se manifiesta en ese sentido. Pero bueno, en definitiva, ahora Encuentro marca la cancha y dentro del resto de los espacios que componen Cambio Santa Cruz por fuera de la UCR, me parece que era la palabra más contundente que se esperaba y lo ha sido, de hecho. Han hecho valer la espera de alguna manera. Han hecho valer clarificaron, clarificaron versiones que había. Una de ellas fue esta no fue para nada ambiguo lo que No. expresaron, ¿no? Nos ha mentido Busquets en nuestra cara. Porque la verdad que le dijeron, si le preguntamos si le habían ofrecido la vicegobernación a Gabriela Mestelán, y de ninguna manera. Sí, es Ella verdad. contó que sí.
Capaz que sucedió después de eso. Capaz que no tiene la autorización de contarlo. Qué sé yo. Sí, Claro. para Bueno, mí era eso. Lo No interesante había es que, autorización para sí, contarlo. lo interesante es que Mestelán contó, y eso está bueno también plantearlo. Ujú. Sí, me lo Sí, sí. ofrecieron, dije que no tiene nada de malo. Y me parecen recontra válidos los argumentos, o sea, no es cuestión de yo sé gobernador tuyo cuando apenas te conozco, digamos. Claro. O de hecho creo que se habrán hablado una o dos veces. Entonces es súper válido que haya dicho que no, Mestelán. Tal cual. Quizás el último paso se dé mañana. Mañana creo que es el día de día, ¿no? mañana. Ahí se van a sacar chispas y ahí se va a definir. ¿Qué pasa? Para mí, Sí. no sé qué piensas, para mí Un va más quiebre. orientado, aún sí y aún no, con ser. Es como que el Costa y Reyes están bancando el no ahí, pero cada vez Ujú. son más los que se suman al sí. Entonces, Claro, si se suman al sí, me parece que mañana puede llegar a darse esto un quiebre en este bloque. yo creo que sí. No sé si quieren el bloque, o sea, sí, o se ponen de acuerdo, O hay algunos como migración encuentro que masiva. dicen, lo podemos hacer por otro lado. ¿Y qué puede llegar a pasar en todo caso si gana el sí con la figura de Roxana Reyes, sus aspiraciones? ¿Qué puede llegar a pasar también con lo que son el resto de los partidos integrantes? ¿Se abrirá el paño? ¿Habrá una disgregación? ¿Se termina este frente? Lo que dicen, por ejemplo, lo que plantea Omar Fernández, que es lo que creo que piensa Reyes y Costa también, es que si aceptan el sí, si aceptan que Vidal entre, pero además tienen 5 candidatos, creo que son, sí, 5 además, 5 dentro de Cambia Santa Cruz, que son Reyes, Seidán, Marquit, Boco y Diego Gabio, que me los va a sumar. Sí. Que vos sos el único que lo cuenta. Sí, porque lo cuento Él y vos. Sí, Él sí. mismo y vos. Claro, que lo Pero cuento está bien. porque Sí, legalmente sí. es así, No, digamos. claro. Hay una persona que capaz que 100 votos tiene, hay que contarlo, no es que nadie más lo vaya a votar. Sí, te estoy De hecho, jodiendo. creo que se va a votar él con ¿Y todo vos? respeto, ¿no? Ah, No, yo no. No sé quién más. Pero bueno, está, y hay que contarlo oficialmente. Sí. Pero Sí. lo que dice Omar Fernández es que teniendo esos 5 o esos 4, como Sí, quiera, sí. van a salir perdiendo con Vidal, él dice. Como Claro. que ellos van a dividir todos los votos que tiene Cambia y Vidal, yendo adentro, les va a absorber todos los votos. Entonces, por eso él no quiere y por eso Costa y Reyes capaz no quiere. Sí, la cuestión es similar a la que sucede con Milei, ¿no? Que a nivel nacional, que hay un personalismo marcado, que es una figura, que es en este caso la de Vidal, no asemejándolo en lo político, sino en la dinámica de lo que sea, que es el que tiene todo el arrastre de votos y en este otro caso se vota más o un partido o Claro, los porque candidatos. si a el esto mismo. le sumás que Gabriela Mestelán sea candidata, cambia Sí. mucho la cosa. Sí, Primero porque Cambia va a sumar más votos, sí. pero probablemente pierda votos Reyes, digamos. Porque hay gente que no va a votar a Reyes, pero sí a Mestelán, digamos. Sí, qué buena pregunta nos hace acá el amigo Claudio Cacho Álvarez. Dice, A ver, ¿Vidal está esperando a todos ellos que se definan? ¿O ya no le importa nada de lo que hagan? y eso es una gran incertidumbre. Yo digo, yo me quedo con la última expresión de él, que fue una carta abierta al pueblo santacruceño, que concluyó, es hora de cambiar. Para mí ese es todo el guiño que hacía falta, porque además fue en el medio de toda esta discusión. Si no... Yo creo que a Vidal le importa. Sí, En principio, claramente. yo si fuera Si Vidal, no, ya lo me- hubiese dicho. Yo si fuera Vidal me importaría. Primero porque si entra, tiene muchas chances de ser Y gobernador. además que agarra el enlace de una boleta nacional igual. Claro, pero además tiene muchas chances de ser gobernador porque, digamos, ya la oposición pasaría a tener la mayor cantidad de votos todos juntos. Probablemente. Probablemente, no, capaz que no, pero porque Grasso capaz que suma gente que antes no votaba al peronismo, qué sé yo. Quizás sí, ¿eh? Pero hay más chances, claramente. Y además porque uno ve que mandó a Jubitich a la asamblea de la UCR que Sí, Gallego. manda un medio fin. Prades y Gucci en zona norte están metiendo muchas fichas y están Sí. trabajando para Vidal. Entonces, evidentemente hay punteros de él, punteros entre comillas, ¿no? O políticos, está bien, o está lo que bien. sea, que están operando para que Vidal entre. Así que yo creo que sí les interesa. Y a mí me parece lo que hace Reyes igual en esto. Qué complicada está Reyes. Sí, parece. pero es un poco, me parece, tomar parte de ese personalismo, llevarlo a cuenta a cuestiones que le tocó vivir personalmente. ¿Se acuerdan cuando ella denunció esa agresión por parte de un integrante de lo que todavía no era el partido SER, sino que era del sindicato de petroleros?
¿Se acuerdan? Una amenaza de muerte. Está procesado. Sí. Está procesado. También hacer un poco de lo que fue años atrás ese tiroteo en Caleta Olivia. Claro. Donde les indicaron a personas vinculadas a Vidal un muerto, La ¿no? autoría, sí. Del crimen. Tremendo. Cuestión que Encuentro Ciudadano quiere que SER vaya adentro. Excelente trabajo de Karina Taberna Sí. desde el móvil de Nuevo Día, lo escucharon ustedes clarísimamente, lo pudieron ver también a través de Nuevo Día, así que ponemos en valor el trabajo de nuestra compañera. 16 minutos para las 12 del mediodía, tanda musical y venimos, vamos a ver, con el cierre de esta jornada, si con docentes, si con policía, veremos, todo está por verse. Al espejo, ¿qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. Yo no sé qué pensar, ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Ay, trataré de hacer las cosas a su tiempo. O si yo no le daré importancia al cuerpo. ¡Claro! No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Y ahora me doy cuenta que no tengo. No soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viendo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. No, si yo no me daré por tiempo. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. Tantos años de experiencia y ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, que estoy viendo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. No, si yo no le daré importancia al cuerpo. A ver.
alegría soy la sopa a tu tiempo, porque yo no dejaré el fuego. Oh. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Rossi convocó a restablecer y actualizar la ley de medios en el próximo gobierno. El jefe de gabinete valoró el proceso de debate participativo y federal que culminó en 2009 con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reivindicó que debería ser prioridad en una nueva gestión de la actualización gobernante. Rubén Uñac fue presentado como candidato a gobernador de San Juan. Tras el rechazo de la Corte Suprema a la presentación de Sergio, el senador nacional peronista, hermano del actual mandatario, fue ungido como candidato a gobernador de la provincia cuyana para las elecciones que se celebran el 2 de julio. Noticias. Colombia, Petro negó financiamiento ilegal para su campaña como sugieren audios. El presidente de Colombia rechazó este lunes que haya existido financiación ilegal para su campaña proselitista y remarcó que no acepta chantajes en medio del escándalo que generó la pelea de dos de sus dirigentes más cercanos, ya fuera del gobierno, pero que derivó en la filtración de escuchas, la citación de ambos de parte de las autoridades electorales y el congelamiento de las iniciativas gubernamentales en el Congreso. Pechito López asume un déficit de velocidad final para las 24 horas de Le Mans. El piloto argentino José María Pechito López advirtió que el Toyota que manejará junto al británico Mike Conway y al japonés Kamui Kobayashi presenta un déficit de velocidad para competir el próximo fin de semana en las tradicionales 24 horas de Le Mans, que celebrarán una nueva edición a 100 años de la primera carrera. Por esa razón, el cordobés asumió la necesidad de hacer una carrera perfecta en una competencia de naturaleza cruel, que afrontará por séptima vez en la historia con la experiencia de una consagración y 4 podios. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi. Más que... Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos.
Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505.
TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Así es, Brian, 12 del mediodía en punto en este martes 6 de junio en la República Argentina, donde te contamos las novedades de índole política. En este caso puntual pasan, o en esta jornada puntualmente a esta hora, pasan por el anuncio, la manifestación, la expresión de Encuentro Ciudadano respecto de su incursión, de su inclusión, o de la inclusión en realidad no suya, sino de ser Santa Cruz dentro de la mesa de cambia, de la posibilidad de ampliar un frente, de la posibilidad que se rompa lo construido hasta ahora y se genere algo nuevo. No queda mucho tiempo, es la realidad. Y obviamente te lo contamos de la mano de Cari Taverne, te lo mostramos también a través de nuestras redes sociales para que vos estés al tanto de lo que va sucediendo en materia política en este caso. Yo, tomando justamente la cuestión política, hablé antes de Rodríguez Larreta, Macri, Schiaretti, juez de Loredo, que es como la gran disputa hoy a nivel nacional. Vamos al de nuevo. Rodríguez Larreta, candidato presidencial o precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, dijo que o vio con buenos ojos la incorporación de Schiaretti, gobernador de Córdoba, peronista, a Juntos por el Cambio. En Córdoba ya tienen sus candidatos lanzados, que son Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que no le gustó nada lo que dijo Schiaretti. Rodríguez Larreta quiere ser presidente y quiere ampliar su base de sustento, es decir, la cantidad de votos. Le hizo un guiño a Schiaretti se lo devolvió, pero en el medio aparecieron primero los dos candidatos locales y ahora Macri también, que dijo que no le gustaba nada la posibilidad de sumar a Schiaretti y que, de hecho, esta propuesta de Rodríguez Larreta pone en crisis a Juntos por el Cambio, que disputará sus primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el próximo 13 de agosto, si es que sigue existiendo como tal y si... en definitiva, se presentan dentro del mismo Bullrich, por ejemplo, que es la principal candidata que apoya a Macri. Y en todo sí, carnaval, que es la política nacional, que tiene por un lado a la murga del Frente de Todos, por el otro a la murga de Juntos por el Cambio, apareció otra murga que es el peronismo disidente. Y como Schiaretti, que era uno de los principales armadores a nivel nacional de ese peronismo disidente o de los que estaba tratando de aglutinar voluntades, como él le hizo un guiño a Rodríguez Larreta, Urtubey, ex gobernador salteño, Juan Manuel, él, que es precandidato a presidente también por un espacio que se llama Hacemos un País,
dijo que se rompió la posibilidad de articular con el peronismo disidente por culpa de Schiaretti, particularmente. Dijo, sí, todo se está rompiendo, nada se está arreglando en estos momentos, la Y se está realidad. doblando. No, directamente se está rompiendo. Urtubey consideró hoy que el espacio peronista disidente que buscaba hacer una alternativa electoral se rompió luego del acercamiento de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, particularmente a Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta. Es difícil un relanzamiento del espacio, dijo Urtubey, porque da la sensación que esto se rompió, dijo en diálogo con Futurock, y señaló que la participación de Schiaretti eventualmente en Juntos por el Cambio deja renga la conformación de un espacio peronista alternativo, que por el momento tenía nombres como Urtubey y Schiaretti, que ya los mencioné, Florencio Randazzo, que es un exfuncionario kirchnerista que le bajaron la caña para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y para ser candidato a presidente allá por 2015. Era un candidato muy y fuerte. se fue. Se No sé desapareció. la realidad es que no sé si seguirá construyendo en política o de qué manera. Es un hombre dentro de todo joven, que sí tenía a Bali Buca, su principal referente en la legislatura, pero que con eso no alcanza, claramente. Y que también tenía, de alguna manera, a los legisladores que responden a Roberto Labaña también como parte de este espacio. Otro que desapareció de la palestra política nacional, ¿no? Exactamente, pero Marco, su hijo, es parte del Frente Renovador y de alguna manera estaba en conversaciones con esto. Perdón, creo que está en el INDEC ahora Marco Labaña. También pretendía sumar al socialismo santafesino, a el oficialismo puntano de San Luis, de los Rodríguez A, pero bueno, aparentemente el guiño de Schiaretti termina de truncar toda posibilidad de que el peronismo disidente se encuentre en una concertación que lo proponga como potencial espacio para los electores allá por el 13 de agosto. Así que es un quilombo, si no tenés problemas en tu casa, no lo podés solucionar, bla, mirá lo que hacen estos tipos que tampoco se pueden poner de acuerdo, así que quédate bien tranquilo, y sé paciente que todo se va a solucionar, menos los problemas de ego entre estos tipos. Hay paro docente, primera jornada de paro docente en toda la provincia. De aquí al viernes no habrá clase. Bueno, en realidad es relativo esto. Tendrán clases parcialmente los alumnos y alumnas. Tendrá cada uno, cada familia, que indagar qué días sí, qué días no, si sí o si no, qué materias. Tu maestra se adhiere o no se adhiere. Esa consulta, Así ¿no? que tendrán que averiguarlo por cuenta propia. Nosotros vamos a estar contándote después particularmente del Consejo Provincial de Educación, mediando el Ministerio de Trabajo de la provincia. Habrá oferta superadora. ¿Qué sucederá? Una mesa paritaria que comenzó el viernes, fue muy largo el encuentro. ADOSAC terminó rechazando lo propuesto y anunciando paro, que comenzó hoy. Ayer también digamos, como gestos de buena fe, de alguna manera, que nos los está viendo, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación echó más nafta al fuego y hoy se deberán reencontrar. ¿Bajo qué circunstancias? Y yo creo que un ambiente de absoluta tensión. Lo iremos indagando y te lo iremos contando a lo largo de la jornada. Si no es en Radio Nuevo Día, será en el diario nuevodia.com.ar, donde siempre está todo reflejado. 12 del mediodía, 10 minutos. Querido Héctor, nos retiramos. Nos mañana, ¿te retiramos, parece? Juli, sí, volvemos a renovar el compromiso con nuestra audiencia, como siempre. Exactamente. Hubo diferencias en la mesa de Arriba al Día y por eso Fernando Tornó directamente ha decidido salir de la misma y componer un frente propio con Brian. en un programa que hará con Brian. no Brian sabemos está a también qué hora. fuera de la mesa.
Yo si no soy el conductor de este programa, Nica, Yo te no, acompaño, no yo te estoy, no estoy. acompaño. Ah, bueno, Yo te bueno. No esperaba menos de vos. Brian está fuera de la mesa, ya te digo. Se habla de que Fernando estaría en tratativas para sumarse afuera de contexto. Ajá. Otros dicen que la otra gestión podría ser un espacio de asilo político para él. Lo cierto es que no va a estar más en Arriba del Día. Se han dividido las el aguas interbloque. definitivamente. Y a menos que aparezca una oferta económica por parte de él significativa, no le vamos a permitir volver a este espacio porque los nuestros no son principios, sino que son Claro. valores económicos. ¿Qué dirán los betistas de Beto? No me quiero meter con ese segmento. Es como el peronismo disidente. No se dobló, se rompió ese. Se rompió absolutamente. Nada, mentira, gente. Fer se fue a hacer unos mandados de mediodía que le tocan por lo general a esta hora, buscar a los chicos al jardín y demás. Por eso es que no está a esta hora por lo general, pero sigue perteneciendo a este espacio. ¿Por qué? Porque acá hay amplitud, hay consenso. Abracemos en vez de separar. Claro, por eso, Brian, siempre te invitamos a la mesa chica del poder periodístico acá. Claro, veces sí, en sí, una acá donde mañana. se cocinan las verdades santacruceñas. Sí. En 12:10 del mediodía. Gracias por estar, para todos.